Vamos a ver dislipidemias, ¿vale? ¿Y cuál es la importancia de las dislipidemias? Bueno, la principal importancia de este tema es esto, el riesgo cardiovascular. De acuerdo, doctoras y doctores, el hablar de dislipidemias es muy importante porque el aumento de estas cantidades de lipoproteínas generadas por el colesterol es lo que me va a empezar a provocar algo muy importante, que van a ser lipoproteínas oxidadas, como el LDL oxidado, y que posteriormente su fagocitosis promueve que esto se almacene en donde, en el endotelio, y por lo tanto empieza a formarme que una placa aterosclerótica. Por eso yo cuido tanto a un paciente que también tiene dislipidemias u obesidad, ¿de acuerdo? Y recuerden que en México ya somos el primer lugar en obesidad infantil, ¿vale? Y entre los primeros 5 o 10 en la población adulta, ¿vale? Ahora, vamos a empezar a definirlo, fíjense. Una dislipidemia, doctoras y doctores, es un conjunto de enfermedades que va a resultar, vamos a tener mucho colesterol, triglicéridos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo importante. Cuando ustedes les pregunten qué es una dislipidemia, simplemente son concentraciones anormales de colesterol, de triglicéridos, de acuerdo, de HDL y LDL, de acuerdo, que ahorita vamos a ver qué es esto del HDL, del colesterol, de triglicéridos. Por cierto, cuéntenme, ¿les gustó su bloque de lípidos en bioquímica? ¿Le entendieron? ¿Pudieron verlo cómo se formaba la placa aterosclerótica? ¿Les gustó? Bueno, me lo van comentando, ¿vale? Ahora, por otra parte, vamos a tener la obesidad. Ahora, la obesidad simplemente ¿qué es? Es una acumulación excesiva de grasa, ¿de acuerdo? Entonces, esta cantidad de grasa lo que va a hacer es que se está almacene y almacene y almacene. Eso simplemente es la obesidad, ¿vale? Ahora, ¿por qué me interesa esto? Porque nosotros, de acuerdo, tenemos también gráficos para calcular que una dislipidemia o para calcular obesidad. Cuando hablamos de una dislipidemia, nosotros ¿qué le pedimos a un paciente? Le pedimos un perfil lipídico, ¿de acuerdo? Esos son estudios de rutina. Frecuentemente se les piden a los pacientes un perfil lipídico, ¿vale? Ahora, estos perfiles lipídicos me dan las concentraciones del colesterol, me dan las concentraciones de los triglicéridos, las concentraciones del HDL, del LDL, aunque esto es algo muy básico, ¿de acuerdo? Porque los perfiles lipídicos, estos son como los de base, pero igual hay más estudios más profundos, ¿de acuerdo? Pero estos son los de base, ¿vale? Ahora, ¿qué me interesa, doctoras y doctores? Los parámetros de lípidos es un poco luego difícil porque depende mucho el laboratorio, ¿vale? Van a ver que ya depende el laboratorio del que ustedes lo soliciten, igual si están en instituto, también de las máquinas que allí utilicen, van a variar los rangos, pero frecuentemente son muy similares, ¿de acuerdo? Para que tampoco se me preocupen. Al final, de hecho, ya los estudios ya son más tranquilos porque ya les viene ahí, este valor está alterado, este valor está alterado, ¿vale? Entonces, eso también es algo accesible. Ahora del colesterol, de acuerdo, como pueden ver, lo que yo deseo es que en una persona haya menos de qué, de 200 miligramos por decilitro, de triglicéridos de 150, de acuerdo, de HDL lo esperado es que yo tuviera arriba de qué, de 40, de acuerdo, igual aquí lo deseado, de 60. Los de LDL, 60 a 130, ¿vale? Ahora, ahorita vamos a ver la importancia que tiene esto, ¿vale? Ahora, ¿qué es importante? Fíjense que aquí les hablan de 3 categorías del perfil lipídico que es como lo que se desea, lo que yo quisiera tener en un paciente, el que ya esté en un límite, pero el que ya está en alto riesgo. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere al ámbito cardiovascular, ¿de acuerdo? Por otra parte, la obesidad, ¿de acuerdo? La vamos a calcular ¿con qué? Con el IMC, ¿de acuerdo? El IMC. Ahora, esto es muy importante, ¿vale? Yo sé que ustedes ahorita han de decir, es que el IMC es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nos está hablando del sobrepeso y de cómo va a ser de obesidad de grado 1, 2 o 3 o también llamada mórbida, ¿de acuerdo? Ahora, esto es importante porque ya van a entrar poco a poco en que hay tratamientos más específicos para la obesidad y dependiendo la edad son las alternativas. Nosotros nos vamos a limitar a hablar de la farmacología. Sin embargo, ya hay tratamientos como lo que es la cirugía bariátrica, ¿de acuerdo? Lo que también luego ustedes han escuchado como la liposucción, pero todos estos tratamientos ya son más específicos y se ven con indicaciones más precisas, ¿de acuerdo? Lo que me importa aquí es que ustedes en primer nivel de atención, ¿qué tienen que hacer? Tienen que tener un perfil de lípidos de acuerdo, deseable en las personas, ¿vale? Y en caso de que ya estén en dislipidemias, empezar a tratarlos. ¿Por qué? Por este tipo de tema, la importancia del riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, vamos a duplicar este lienzo. Me interesa lo siguiente, fíjense. El diagnóstico, ¿de acuerdo? Esto es de acuerdo a la GPC, para que vean que los valores cambian de acuerdo también a la bibliografía, ¿vale? Pero normalmente ustedes, doctoras y doctores, casi siempre háganle caso a la GPC. ¿Por qué? Porque la GPC, al ser un documento médico legal mexicano, es con el que ustedes van a poder defenderse en cualquier situación médico legal, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, tenemos el perfil de lípidos y tenemos
que clasificar el riesgo, ¿de acuerdo? Y esto, riesgo, ¿a qué se refiere? Al riesgo cardiovascular. Como les digo, ahorita vamos a ver un poco más cuál es el peligro de esto, ¿vale? Ahora, aquí tenemos el LDL, ¿de acuerdo? Y yo cómo lo espero. El LDL menor a 100, ¿de acuerdo? Ya limítrofe de 100 a 130. Y ya un riesgo alto mayor a 130, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto para qué me interesa? Para que ustedes también, esto les va a ayudar cuando hablemos de los esquemas terapéuticos, si van a dar una dosis estándar o van a empezar a hacer aumento de dosis con sus fármacos que disminuyan esta cantidad de lípidos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se los dejo para que vean la importancia del riesgo. Ahora, ¿qué me interesa? Que el HDL también, fíjense cómo debe estar siendo mayor en quién, mayor en las mujeres, ¿de acuerdo? Y esto también tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque las mujeres también hay que recordar que tienen el factor hormonal. Entonces, este factor hormonal también va a ser muy importante cuando hablemos de las cuestiones del HDL. Ahora, los triglicéridos. Van a ver que esto es muy importante, doctoras y doctores, porque a mí me ha tocado pacientes que igual se sienten excelente, pero triglicéridos ya andan más de 400, ¿vale? Como decíamos, si los otros pacientes sabían azúcar, estos ya saben, no sé, a un pan o algo así, ¿vale? Entonces, con base en esto, nosotros ahora ya sabemos lo que es la dislipidemia, ya sabemos lo que es la obesidad. Como saben, doctoras y doctores, la dislipidemia y la obesidad va a tener etiología multifactorial, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay causas genéticas, ¿de acuerdo? Como son los casos de hipercolesterolemia familiar, ¿de acuerdo? Ahora, mi propósito aquí no es enseñarles hipercolesterolemia familiar, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos son temas amplios, normalmente se ven en tercer bloque de bioquímica, ¿vale? Pero también para no abrumarlos, pero sepan que los casos de hipercolesterolemia familiar son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos casos nosotros tenemos que hacer una historia clínica extensa para saber en dónde probablemente está la alteración, ¿de acuerdo? Y empezar con tratamientos. Ahora, esto es importante porque nosotros deberíamos estar frecuentemente haciéndonos estudios. Bueno, no frecuentemente, pero sí por lo menos una vez por año. Y les pregunto a ustedes, ¿quién de aquí se hace laboratorios por lo menos una vez al año? ¿Alguien se los realiza? ¿No? Ok, no pasa nada, es frecuente, ¿de acuerdo? Pero normalmente muchos doctores ya uno lo va viendo más adelante, que es lo que dicen, que todos nos deberíamos hacer laboratorios, y esto sería importante tan siquiera una vez al año para ver que también estamos de todos los valores, porque de aquí yo aseguro que todos nos decimos que estamos sanos. Efectivamente, ¿no? ¿De acuerdo? Y me incluyo, porque somos ahora sí, pues normalmente los laboratorios los pedimos cada 3 meses, inclusive por las variaciones que pueden tener. Ahorita estamos en un ambiente más sedentario, está lo de la pandemia, entonces sería lo recomendable, ¿vale? Por eso no quiero indagar tanto en este tema de hipercolesterolemia familiar para no saturarlos ahí. Entonces, nada más sepan que por eso es importante la historia clínica. Y como las personas no están frecuentemente acostumbradas, luego estos diagnósticos por eso son difíciles, ¿de acuerdo? Sin embargo, también tenemos no solo la etiología genética, ¿de acuerdo? También vamos a tener los hábitos, principalmente los hábitos alimenticios. ¿De acuerdo? Y esto se los digo, doctoras y doctores, yo sé que no tocamos temas de nutrición nunca en Pharma, pero en verdad traten de ustedes también promover más que las personas vayan a nutriología, a nutrición, porque ustedes han de haber escuchado como esos pacientes que dicen, no es que yo soy bien sano, en la mañana me como una ensalada, no pasa nada, pero ya en la noche me puedo aventar 4 tacos y una coca, ¿vale? Entonces, ok, no hay problema, nuevamente, por una coca un paciente también no se va a morir, lo importante todo es con moderación, ¿de acuerdo? Nosotros somos de los países que más toman refrescos, ¿de acuerdo? O soda, como le gusten decir. Y de hecho, hace como un año y medio salió un artículo, una publicación, que el tomar en promedio 2 vasos de refrescos, ¿de acuerdo? Por semana aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular, ¿de acuerdo? Y ustedes han visto que 2 es por lo menos el mínimo que llega a tomar un paciente en el día, ¿de acuerdo? O no, o lo toma en desayuno, comida, colación, cena, ¿vale? Entonces, lo importante es también hablar de hábitos. Como nos decía una doctora, el problema no es comer, el problema es cómo lo hacemos. Es decir, ustedes se pueden echar 10 tacos, no pasa nada, las gorditas, no pasa nada, pero lo importante también es cómo tener un buen control alimenticio, ¿vale? Entonces, ahora sí, una vez que hablamos del colesterol, bueno, más bien de la dislipidemia, hay que comprenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar ahora sí del metabolismo, ¿va? Fíjense, doctoras y doctores, para empezar el metabolismo del colesterol, debemos saber que tenemos dos cosas muy importantes. Tenemos algo que se llama vía endógena y otro que se llama vía exógena. Vía exógena, ¿vale? Ahora, esto va a ser muy importante. ¿Por qué?
Por lo siguiente, fíjense, vamos a empezar a ver que el colesterol tiene un amplio, de acuerdo, tiene muchas cosas que estudiarse y para eso me va a servir los mecanismos de acción. Este esquema está basado en un esquema del rank, de acuerdo, porque se me hace el esquema más sencillo y se me hace por otra parte el esquema que más les puede ayudar para integrar farmacología, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, todo va a empezar aquí. Estamos aquí en el hígado, ¿no? Aquí estamos en el hígado y vamos a empezar en el hepatocito. Hepatocito. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a ir también aquí anotándolo en texto para que nadie se me pierda, ¿va? Todo va a empezar, ¿de acuerdo? A partir de la acetilcoenzima A, acetilcoenzima A, ¿de acuerdo? El acetilcoenzima A se va a unir con el aceto, acetilcoenzima A, ¿vale? Esto, doctoras y doctores, va a pasar por una enzima muy importante. Esta enzima se va a llamar hidroximetilglutarilcoenzima A, ¿de acuerdo? Entonces, vamos escribiéndolo acá. Nosotros vamos a tener este acetilcoenzima A más al aceto, acetilcoenzima A. Este va a pasar por la hidroximetilglutarilcoenzima A, ¿vale? ¿Por qué es importante esta enzima? Porque esto se va a convertir en mevalonato. Ahora, ¿por qué es importante este mevalonato, doctoras y doctores? Porque este es el paso limitante para la síntesis del colesterol, ¿de acuerdo? Aquí se les voy a poner paso limitante. Ahora, el mivalonato posteriormente va a tener muchas conversiones, ¿de acuerdo? Se va a convertir en escualeno, en lanosterol. Sin embargo, lo que me importa no es toda la vía. Lo que me importa es que a partir de este mivalonato me va a llevar a formar colesterol. ¿Vale? Entonces, enzima importante ya desde ahorita, ¿cuál va a ser? La hidroximetilglutarid coenzima A, ¿de acuerdo? Ahora, vamos con lo siguiente. Ya tenemos aquí colesterol. Ya tenemos aquí el colesterol. Este colesterol me va a empezar a ayudar a qué? Tanto a mi vía endógena como a mi vía exógena, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a empezar con la vía endógena, ¿de acuerdo? Es decir, lo que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo. Este colesterol, doctoras y doctores, me va a ayudar a la conversión, ¿de acuerdo? Me va a ayudar a la conversión de lipoproteínas, ¿vale? Lipoproteínas. La primera lipoproteína que vamos a estudiar va a ser una lipoproteína que se llama VLDL, ¿de acuerdo? Que significa lipoproteína, ¿de acuerdo? De muy baja densidad. Ahora fíjense, vamos a ir aquí anotándolo. El colesterol, cuando está aquí en el hepatocito, me va a ayudar a la formación de lipoproteínas. Esta lipoproteína me va a llevar a la formación del VLDL, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo importante en esto? Fíjense, nosotros sabemos que los lípidos van a ser moléculas que insolubles, ¿de acuerdo? Porque estas son lipídicas, es decir, estas se van a repeler con lo que va a ser el agua, ¿de acuerdo? Ahora, como sabemos, todo esto es importante. ¿Por qué? Porque el colesterol me va a ayudar a la síntesis de ¿qué? A la síntesis de hormonas, de bicapas fosfolipídicas, ¿de acuerdo? De moléculas señalizadoras. Tiene muchas funciones celulares. Por eso es que yo también necesito el colesterol. Ahora, desde aquí ya vimos que me va a ayudar a formar lipoproteínas. ¿Cuál es la definición de una lipoproteína? Fíjense, una lipoproteína, simplemente como quiero que la defina. Vamos a ponerla aquí en cuadrito.
Una lipoproteína simplemente va a ser un ¿qué? Un agregado molecular. Triglicéridos y colesterol. Este agregado molecular que tiene triglicéridos y colesterol, de acuerdo, va a depender mucho de qué, de cuántos triglicéridos tiene y de cuántos colesterol tiene, ¿de acuerdo? Ahora, lo importante es que ya ustedes saben que ¿qué? Está formado de triglicéridos y colesterol. Y aquí ya vimos entonces para qué ocupábamos esta vía del mevalonato, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a esto formamos ¿qué? Gracias a esto formamos BLDL, ¿de acuerdo? Que es lipoproteína de muy baja densidad, ¿vale? Ahora fíjense, doctoras y doctores, vamos a ver lo siguiente. Ya tenemos que el BLDL nos está ayudando en la vía ¿qué? En la vía endógena, ¿de acuerdo? Esta lipoproteína no puede estar solita, va a necesitar de algo. La BLDL la vamos a poner aquí. Aquí tenemos a la lipoproteína. Y esto es lo que dijimos, es que van a tener que colesterol y van a tener triglicéridos, ¿de acuerdo? Y como son lipoproteínas. Denme un pequeño momento, doctoras y doctores. Ahí está. Ahora fíjense, como son lipoproteínas, BLDL, estas tienen entonces triglicéridos y colesterol. Ahora, estas van a ocupar de algo. Van a ocupar de otras lipoproteínas que le ayuden a la función de la lipoproteína grande, ¿de acuerdo? Es decir, a esta lipoproteína necesita otro tipo de lipoproteína para que le ayude, pero ya no les llamamos a estas lipoproteínas, ¿de acuerdo? Para que no se confundan. Necesita la ayuda de una apolipoproteína, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ahí viene el chiste de esto. En el hígado, nosotros ya producimos BLDL, pero también aquí se van a empezar a formar, ¿qué? Formar apolipoproteínas. Y se forma aquí una muy importante que se llama ApoB, ¿de acuerdo? Que ApoB me va a ayudar a ¿qué? A entregar los ácidos grasos en forma de triglicéridos, ¿de acuerdo? Entonces, ApoB es como el chalán de estas lipoproteínas. ApoB, ¿vale? Ahora, una vez que tenemos la ApoB, una vez que tenemos a las ApoB, me van a permitir ¿qué? Me van a permitir lo siguiente, que esta ApoB se está acoplando aquí, en la lipoproteína BLDL, y esto me va a empezar a ayudar a ¿qué? A entregar los triglicéridos, ¿de acuerdo? ¿A dónde los voy a entregar los triglicéridos? Los voy a entregar a músculo, principalmente, y por otra parte también a tejido adiposo, para que se almacenen, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, ya tenemos ApoB y BLDL entregar triglicéridos. Muy sencillo. ¿Cómo voy a hacer esto? Fíjense, en el endotelio, de acuerdo vascular, yo voy a tener una enzima que se llama lipoproteína lipasa. Esta enzima que se llama lipoproteína lipasa me va a ayudar a desdoblar los triglicéridos, ¿de acuerdo? Y cuando desdobla los triglicéridos me ayuda a la formación de ¿quién? De los ácidos grasos, para que así lleguen al músculo y al tejido adiposo, ¿de acuerdo? Entonces, en pocas palabras, una vez que ya tengo la lipoproteína de muy baja densidad con el ApoB, ¿de acuerdo? ¿Van a ir a dónde? Van a ir al endotelio vascular, a la lipoproteína lipasa y a entregar ácidos grasos. Fíjense aquí, lo voy a borrar para que también lo tengan. Entonces, si se fijan, muy sencillamente, doctoras y doctores,
La principal intención de esto es que los ácidos grasos se estén encontrando en donde, en músculo, tejido adiposo y en cualquier otra célula que los vaya a necesitar. Como hemos dicho, el colesterol tiene muchas funciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el VLDL va a llegar con una lipoproteína lipasa y posteriormente va a reducir esto, va a desdoblar los triglicéridos y formarme ácidos grasos, ¿de acuerdo? Eso es todo. Ahora fíjense, este VLDL llega a perder ¿qué? Llega a perder una parte de triglicéridos, ¿de acuerdo? Pero dijimos que las lipoproteínas VLDL, ¿de acuerdo? Y todas las lipoproteínas que tienen triglicéridos, pero ¿qué tienen más también, doctoras y doctores? Colesterol. Colesterol, perfecto. Entonces, cuando la VLDL pasa por la lipoproteína lipasa, se va a convertir en lo siguiente. Se va a convertir ahora en LDL, ¿de acuerdo? LDL, que la LDL entonces va a ser ¿de qué? Va a ser de lipoproteína de baja densidad, ¿de acuerdo? Entonces, voy viendo cómo estoy formando más lipoproteínas. Lipoproteínas de baja densidad, ¿vale? Ahora, ya vimos cómo es que está ocurriendo todo esto de la conversión del VLDL a LDL, ¿vale? Ahora, este LDL, ¿por qué es importante? Este LDL va a ir a receptores de LDL, ¿de acuerdo? A receptores de LDL. Y vamos a ver qué aquí hay en los hepatocitos. Estos receptores de LDL me van a ayudar ¿a qué? Me van a ayudar a sacar el colesterol. Y es aquí como voy a ver otra vía de formación del colesterol, y no solo por la hidroximetilglutarilcoenzima, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros somos más explícitos aquí, vamos a ver que el VLDL pasa por la lipoproteína lipasa, LPL, por otra parte se va a convertir en ¿qué? En LDL, y este LDL va a ir a receptores de LDL para dejar su ¿qué? Para dejar el colesterol, y me va a ayudar a seguir aumentando la cantidad del colesterol. ¿Qué es lo peligroso, doctoras y doctores? Hasta aquí no parece que hay ningún problema, porque yo les he dicho, bueno, me sirve para hormonas, para células, tenemos bicapas fosfolipídicas, yo necesito los ácidos grasos. ¿Cuál es el problema de todo esto? Cuando una persona empieza a generar dislipidemias, va a empezar a tener exceso ¿de qué? Va a tener exceso de colesterol, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar entonces a ver aumento ¿de qué? Aumento de todas estas vías. Y eso que ahorita no hemos visto la vía exógena, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver aumento del LDL, ¿de acuerdo? Y fíjense, esto es meramente lo que nosotros hacemos, vía endógena. ¿Qué hacemos ahora nosotros? Tenemos una vía exógena. Esto de la vía exógena, ¿cómo surge? Fíjense, nosotros tenemos la alimentación, ¿de acuerdo? Tenemos la dieta. Esta alimentación, ¿de acuerdo? Esta alimentación sabemos que lleva triglicéridos, ¿de acuerdo? Lleva grasas, ¿vale? Entonces, esto a través de lipoproteína lipasas intestinales, ¿de acuerdo? Me va a llevar al que se desdoblen y me va a ayudar a la formación de los ácidos grasos, ¿de acuerdo? De los ácidos grasos y el glicerol, ¿de acuerdo? Ahora, estos ácidos grasos y el glicerol, ¿de acuerdo? Ah, y aquí me faltó, más el colesterol, ¿de acuerdo? Me va a llevar a la formación de otro tipo de lipoproteínas. A estas lipoproteínas se le van a llamar los kilomicrones. Entonces, por una parte, en la vía endógena yo produzco VLDL, pero cuando yo hablo, de acuerdo, cuando yo hablo de la alimentación, de la vía exógena, yo formo kilomicrones, ¿de acuerdo? Ahora fíjense. Aquí viene algo muy interesante, doctoras y doctores. Se forman los kilomicrones, ¿de acuerdo? Entonces los kilomicrones, como ven, también son moléculas, ¿de acuerdo? Que tienen mucha cantidad ¿de qué? De colesterol, mucha cantidad de colesterol, ¿vale? Estos kilomicrones también van a pasar ¿por qué? Van a pasar por lipoproteína lipasas. Aquí está.
Los kilomicrones van a pasar por lipoproteína lipasas y estas tienen colesterol y triglicéridos, ¿no? Muy similar aquí a la VLDL. Ahora fíjense, nuevamente el kilomicrón en el endotelio vascular, ¿qué va a dejar? ¿Los triglicéridos o el colesterol? Los triglicéridos, para desdoblarlos ¿en qué? En ácidos grasos. Y posteriormente este kilomicrón va a tener otro nombre, ¿de acuerdo? Un nombre muy simple, que se llama restos del kilomicrón. Estos restos de kilomicrón van a tener mucho ¿qué? Mucho colesterol. Y este colesterol nuevamente va a ayudar ¿a qué? A que siga la vía aquí en el hepatocito, ¿de acuerdo? Y siga aumentando las concentraciones del colesterol. Y ahí va. Ustedes dirían, bueno, Fer, pero fíjate, el kilomicrón se parece mucho al VLDL. ¿Cuál es la diferencia? El VLDL utiliza ApoB, el kilomicrón también, ApoB, ¿de acuerdo? Ahora, esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que empiecen a dejar los restos de los triglicéridos, ¿vale? Y al final y al cabo me lleven a la formación de ¿quién? A la formación, ¿de acuerdo? A la formación de ácidos grasos. El ApoB, de acuerdo, que se produce en los enterocitos para formar kilomicrones, recordad que aquí estamos, enterocitos, recordad que aquí estamos en el intestino, se llama ApoB 48. Y el del VLDL se llama ApoB 100. ¿Por qué uno se llama 100 y uno se llama 48? ¿De acuerdo? Porque en los ApoB 48 necesitan, el ApoB de los enterocitos necesita una edición que lo hace ApoB 48, es decir, es el 48% de lo que tendría el ApoB 100 del VLDL, ¿de acuerdo? Es decir, en pocas palabras, en el kilomicrón, el ApoB solamente se modifica, tiene una edición por una enzima, que esta enzima le ayuda a que se forme una ApoB 48, es decir, a reducir el otro 52%, ¿de acuerdo? De tal manera que este ApoB 48 encaje aquí, en el kilomicrón, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, el kilomicrón es por parte de la vía exógena y por la vía endógena el VLDL, ¿de acuerdo? Ahora, Voy a borrar aquí. entonces, para simplificarlo nada más, el colesterol en los hepatocitos, ¿de acuerdo? Más ApoB 100, que es dijimos, una lipoproteína que me ayuda me ayuda a distribuir la cantidad de ácidos grasos, me forman VLDL, vía endógena. Por otra parte, en la vía exógena, vamos a tener aquí la importancia del enterocito. Entonces, en la vía exógena, el enterocito me lleva a la formación de una APO también, pero esta es ApoB 48. Y esto me ayuda a la formación de mi kilomicrón. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo importante, doctoras y doctores? ¿Qué empieza a ocurrir? Si yo estoy comiendo mucho colesterol, de acuerdo, muchas grasas, voy a seguir aumentando aquí, ¿qué? Voy a seguir aumentando de acuerdo a la cantidad del colesterol en el organismo. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué ocurre después? Les pregunto a ustedes, si hay mucho colesterol en el hepatocito, ¿creen que los receptores de LDL puedan captar entonces todas las lipoproteínas para producirme este colesterol? No. No, efectivamente, ¿qué ocurre? Hay tanto colesterol por la vía exógena que los receptores de LDL dicen, bueno, es que yo también ya tengo muchas lipoproteínas LDL, entonces no todos los receptores empiezan a ¿qué? Empiezan a captar el LDL, ¿de acuerdo? Es decir, empieza a haber una insuficiencia del metabolismo de las lipoproteínas de baja densidad, ¿de acuerdo? Entonces, en conclusión, LDL aquí hay mucho, y si el paciente, ¿de acuerdo?, llega en un estado de obesidad o un cuadro de dislipidemia, ¿qué ocurre? Hay una incapacidad de metabolizar todo el LDL.
Ahora, ¿qué ocurre? Si hay una incapacidad de metabolizar el LDL, ¿de acuerdo? Este LDL aquí en el organismo en exceso empieza a tener lo siguiente. Vamos a hacer otro lienzo y vamos a hacer aquí un espacio para que quede mejor. Esta incapacidad de metabolizar todo el LDL nos lleva a una oxidación del LDL. Oxidación del LDL, ¿de acuerdo? Entonces tenemos LDL oxidado. Este LDL oxidado, ¿de acuerdo? Les pregunto a ustedes, ¿es normal que yo lo tenga en el organismo? Es decir, ¿es fisiológico? No. No. Y lo empiezan a detectar los macrófagos. Lo empiezan a detectar a través de receptores basurero o de receptores scavenger. De receptores scavenger. Estos receptores scavenger empiezan a fagocitar al LDL oxidado. ¿De acuerdo? Empieza a haber un proceso de fagocitosis. ¿Vale? Ahora les pregunto, esta fagocitosis, ¿de acuerdo? Del LDL oxidado por los macrófagos, empieza a formarme algo que se llama células espumosas. Células espumosas. Y fíjense, esto es muy interesante, doctoras y doctores, porque estos macrófagos ya no se ven igual. Estos macrófagos empiezan a ver, ¿de acuerdo?, con lípidos. Les pregunto, ¿en histología se acuerdan cómo se veían los lípidos? ¿Como huecos de qué color? Blancos. Entonces las células espumosas se empiezan a ver con muchas balsas lipídicas, ¿de acuerdo? Que son macrófagos con el LDL oxidado. Ahora, esto es un problema, ¿por qué? Porque esto lo que va a empezar es hacer lo siguiente. Va a empezar a expandir el endotelio, ¿de acuerdo? Y lo que va a provocarme es empezar a formar, ¿qué? Una placa de grasita, ¿de acuerdo? Una placa de grasita. Esto se va a ir extendiendo en el endotelio vascular. A esta placa de grasita, yo como le llamo, oficialmente le llamo, es un ateroma, una placa aterosclerótica, ¿de acuerdo? Ahora, esto va a ir creciendo, creciendo, creciendo conforme la persona que ocurra consuma más grasas, ¿de acuerdo? Y el flujo sanguíneo, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a tener un problema porque el flujo sanguíneo vimos en segundo bloque que era ¿qué? Laminar, ¿de acuerdo? Entonces, si esto, fíjense, perdona. Si esto se empieza a hacer cada vez más grande, el flujo ya no va a ser laminar, ya se va a volver un flujo ¿qué? Un flujo turbulento. El peligro de que se haga un flujo turbulento es de que este endotelio ya está estirado. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Que este endotelio que se está estirando va a ser muy resistente o se va a empezar a hacer frágil? Muy frágil. Muy frágil. Entonces ¿qué? Se empieza a desprender. Se empieza a desprender. Entonces, como se empieza a desprender en el organismo, ¿de acuerdo? Me puede llegar a generar una partícula libre ¿de qué? De cantidad acumulada de LDL oxidado, de macrófagos, ¿de acuerdo? Y toda también aquí la cantidad de plaquetas o de moléculas que se le agreguen, ¿de acuerdo? Entonces, en mi endotelio vascular empiezo a generar algo muy importante. Empiezo a generar un trombo, ¿de acuerdo? Este trombo, lo peligroso, ¿cuál es? Lo peligroso es que puede obstruir vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Entonces, obstruye un vaso sanguíneo. Si obstruye un vaso sanguíneo, doctoras y doctores, ¿qué ocurre? El flujo va a cesar, ya no va a haber perfusión. ¿Y qué es lo más importante de aquí? Que los trombos luego llegan ¿a dónde? Al sistema nervioso central, o ¿a dónde? O al tejido miocárdico.
Entonces aquí me genera dos enfermedades. Si obstruyo la circulación en un órgano como el sistema nervioso central tan importante, ¿qué creen que me ocurra? ¿Un EBC? Un EBC, una enfermedad cerebrovascular. ¿Y en el miocardio? ¿Podría ser una arritmia? Más que una arritmia, un infarto agudo al miocardio, porque una zona se va a obstruir y va a empezar a ¿qué? Va a empezar a necrosarse, ¿de acuerdo? Ahora fíjense para que integremos esto. Entonces yo generé aquí LDL oxidado, células espumosas. Déjenme hacer otro lienzo. Si se fijan, todo se veía bonito. Ah, bueno, tengo el kilomitrón, tengo el LDL, me ayuda a los ácidos grasos del músculo, del tejido adiposo, vientos. Pero ¿qué empieza a ocurrir cuando esto acumula? Ahora fíjense, ya tenemos la oxidación del LDL. Entonces vamos a continuar aquí. El LDL oxidado, por eso le pongo esta carga, ¿de acuerdo? Lo que está provocando es que este LDL, ¿de acuerdo? Sea fagocitado por macrófagos y posteriormente, ¿de acuerdo? Se empiecen a acumular tantas cantidades de LDL que me empieza a formar una placa aterosclerótica. Esta placa aterosclerótica me puede ayudar a formar un trombo, ¿de acuerdo? Trombo. Y este trombo va a ir a ¿qué? Obstruir vasos sanguíneos. Y esta obstrucción de los vasos sanguíneos, los órganos que más me preocupan son los siguientes. Sistema nervioso, ¿de acuerdo? Y también me puede al corazón. Y esto me puede generar un EBC, que es de las cosas más graves, y un infarto agudo al miocardio. Ojo, no estas son las únicas, pero son las principales. Ahora fíjense, doctoras y doctores, este trombo, ¿de acuerdo? Puede empezar a ¿qué? Puede empezar a romperse. Puede empezar a romperse y a generarme otra partícula. Esta otra partícula se le llama émbolo. Entonces de ahí proviene que también esto me lleva al desarrollo de ¿qué? De embolias. Y muy famosamente han escuchado algo que se llama embolia pulmonar, ¿de acuerdo? Y es por este rompimiento del trombo, ¿vale? Entonces, fíjense la importancia de cuando yo tengo ¿qué? De cuando yo tengo aumento del colesterol, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, ya tenemos, ¿de acuerdo?, la formación de la placa aterosclerótica. A esto se refiere con el riesgo cardiovascular. Entre yo tenga que más triglicéridos y más colesterol, ¿de acuerdo? Va a ser más factible que se empiecen a generar LDLs oxidados, ¿de acuerdo? Y estos LDL oxidados son los que me van a llevar a ¿qué? Me van a llevar a quedarse aquí en el subendotelio, como lo estuvimos revisando, aquí, y formar estas placas ateroscleróticas, ¿de acuerdo? Y ahí estamos integrando por qué la importancia del LDL y del VLDL, del kilomicrón, y por otra parte, ¿de acuerdo? Y por otra parte, la alimentación, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, ahí va lo siguiente. Miren, ya tenemos entonces cómo se formó la placa aterosclerótica y ya vimos entonces la importancia de las partículas VLDL y LDL y el kilomicrón, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a ver ahora otra cosa muy importante, ¿de acuerdo? Que viene con esto mismo. Ya vimos lo que ocurre cuando aumentan el VLDL y el LDL. Ahora necesitamos saber cómo se regula esto en el organismo para no llegar a dónde. Para no llegar también a formar placas ateroscleróticas o a tener excesos de LDL y VLDL. Tenemos la gran ayuda de ¿quién? Del HDL, ¿no? Que es el que muchas personas conocen como el colesterol bueno, ¿vale? Entonces, fíjense, vamos a hablar del colesterol bueno. Fíjense. Y entonces aprendimos la importancia de la vía endógena y de la vía exógena. Ya vimos que entonces, mientras más pasen por las lipoproteínas lipasas, más toman ¿qué? Triglicéridos y más dejan partículas con mucha cantidad de ¿qué? De colesterol. Hasta ahí todos vamos bien, todos y todas me siguen. Sí, Ok, ¿vale? Entonces fíjense. Vamos ahora a hablar del HDL. El HDL son proteínas de alta densidad. ¿Por qué de alta densidad? El HDL tiene mucha cantidad de ¿qué? De proteínas, ¿de acuerdo?
Por eso se les conoce a estas moléculas de alta densidad, a comparación de la cantidad de lípidos que van a tener baja cantidad, ¿de acuerdo? Por eso estos aumentan su densidad. Entonces vemos por qué los otros eran de baja densidad, porque tenían mucho ¿qué? Mucho colesterol, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense, las moléculas de HDL las vamos a ver a continuación. Estas también, doctoras y doctores, vienen del colesterol, ¿de acuerdo? Vamos a poner otra vía por acá. HDL. Estas también vienen y tienen colesterol, ¿de acuerdo? La diferencia del HDL es que el HDL va a contener otro tipo de apolipoproteína. El HDL va a contener algo que se llama ApoC, ¿de acuerdo? Hay varios tipos de ApoC, ¿vale? Principalmente va a tener ApoC2, ¿ok? El HDL. Ahora, el HDL, ¿cómo va a interactuar? El HDL interactúa con el VLDL, que el VLDL, ¿de dónde se sintetiza, doctoras y doctores? El VLDL se forma en el hepatocito o en el enterocito. En el hepatocito. Perfecto. Y tenemos ahora al kilomicrón. ¿El kilomicrón de dónde viene? ¿Del enterocito o del hepatocito? Del enterocito. Perfecto. El kilomicrón decíamos que tiene ApoB48 y ApoB100, el VLDL. Fíjense, hasta aquí, doctoras y doctores, el VLDL y el kilomicrón tienen mucha cantidad de ¿qué? De triglicéridos y de colesterol. ¿Todos estamos de acuerdo ahí, doctoras y doctores? Sí. Ok, entonces ahí viene la magia. ¿Qué hace el HDL? ¿Por qué es tan beneficioso? Por lo siguiente. El HDL va a donar el ApoC2 a estas moléculas, al kilomicrón y al VLDL, ¿de acuerdo? Fíjense, el HDL entonces va a donar el ApoC, va a transferirlo, donar ApoC2. Tanto al kilomicrón y al VLDL. ¿Ok? Entonces, en estas moléculas ya no solamente tendremos que ApoB148, sino ahora tendremos ApoC2. Porque esto es importante, fíjense. Porque esta transferencia del ApoC2 al kilomicrón y al VLDL lo van a hacer más afín a la lipoproteína lipasa. ¿A alguien se le ocurre por qué los hace más afín a la lipoproteína lipasa? No, no pasa nada. Porque esto va a permitir que se entreguen más triglicéridos. Entreguen más triglicéridos. Si se entregan más triglicéridos, tenemos menos triglicéridos en circulación. Y estos se pueden almacenar de mejor forma tanto en músculo y en tejido adiposo. Entonces, lo que evitamos con el HDL es tener altas concentraciones de triglicéridos circulando en todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Esa es la importancia del HDL, ¿vale? Ahora, esto es muy interesante porque el HDL siempre nos dicen, es que ayuda, ¿de acuerdo?, a llevarse esas cantidades de ¿qué? De triglicéridos, sí, donando su ApoC2, ¿de acuerdo? Esa es lo más importante. Ahora, fíjense. Hasta aquí, doctoras y doctores, ¿alguien le quedó alguna duda? No, Fer. Ok. ¿Podrías volver a repetir la última, Fer? Es que se me trabó. Ok, sí, no pasa nada. La importancia de esta ApoC2, en pocas palabras, es que tanto el kilomicrón que viene del enterocito y el VLDL que viene del hepatocito
sean más afines a la lipoproteína lipasa para que puedan entregar más cantidad de triglicéridos tanto al tejido adiposo y al músculo. De esta manera, ¿de acuerdo? De esta manera estos se van a almacenar y no vamos a tener alta cantidad de triglicéridos en circulación. Ahora sí. Gracias, Fer. No, de nada. Si no, no se preocupen. Si se les corta, solo avísenme. ¿Vale? Entonces, esa es la importancia de la apoliproteína C2, ¿de acuerdo? Ahora, ya sabiendo cómo funciona el VLDL, el LDL, cuál es la importancia de tener la cantidad, ahora sí mínima, de esta cantidad de perfiles lipídicos en la circulación, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo siguiente, y si se fijan, todo es porque por el riesgo cardiovascular. Aparte, doctoras y doctores, algo no lo hemos hablado aquí, pero no me quiero meter ahorita tanto en inmuno para no confundirlos, pero sí, simplemente lo voy aquí a mencionar, ¿vale? Para que también lo tengan presente. Si yo, doctoras y doctores, tengo más cantidad de LDL oxidado y fagocitosis por el macrófago, ¿cómo creen que se encuentre el estado inflamatorio? ¿Aumentado o disminuido? ¿Aumentado? Aumentado. Tengo un mayor estado inflamatorio. Entonces, al tener un estado proinflamatorio, esto me va a alterar muchas cosas. ¿Por qué? Porque voy a provocar alteraciones del endotelio. Y al tener alteraciones en el endotelio, lo que voy a provocar es que este también empiece a tener alteraciones en sus receptores y voy a tener alteraciones en la cascada de la coagulación, inclusive en la recepción de la insulina, ¿de acuerdo? Entonces empiezo a alterar otras partes y otro tipo de alteraciones endocrinológicas también, ¿de acuerdo? Todo eso a partir de un estado proinflamatorio, pero en eso no me quiero meter pues, para también no atiborrarlos, ¿vale? Lo que me importa aquí en pocas palabras es que sepan dónde está el VLDL, el kilomicrón, y cuál es la función de quién, y cuál es la función del HDL, ¿de acuerdo? Y efectivamente, nosotros tampoco podríamos vivir sin colesterol, ¿de acuerdo? Porque lo necesitamos ¿para qué? Para hormonas, para múltiples funciones de señalización celular, pero en exceso ya el colesterol no me está ayudando, sino se va a estar acumulando subendotelial, formándome placas ateroscleróticas que estas van a formar trombos y posteriormente oclusión de vasos sanguíneos y por lo tanto me puede provocar un infarto agudo al miocardio o un EBC, una enfermedad cerebrovascular, ¿de acuerdo? Hasta ahí, doctoras y doctores, ¿sí todos me pudieron seguir? Sí, Fer. Ok. Ahora fíjense, por último, vamos a integrar algo muy bonito, ¿de acuerdo? Ya para acabar con la fisiología. La parte de la vesícula biliar. Doctoras y doctores, ahorita en fisio, ¿cómo van? ¿Ya vieron la fisio de vesícula biliar? Ay, perdón. ¿No? Ok, no se preocupen, vamos a ver ahorita un poquito, ¿vale? Todos siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Fer. Ok. Fíjense, doctoras y doctores, vamos a ver otra cosa aquí muy importante. Déjenme borrar acá. ¿Vale? Ahí estoy viendo lo de comer gomitas en disección era mi pasión. Sí, no, ahora sí que les entiendo. En verdad, con esos luego malos hábitos alimenticios que hay también, pues, por la carrera, lo importante es que, pues, también se cuiden lo más posible, ¿vale, doctoras y doctores? Efectivamente, cuando ya, pues, ya ahorita, ¿cómo se sienten, doctoras y doctores? Imagínense, ya en un mes ya van a acabar segundo, bueno, casi todos sus depas, ¿no? Porque no sé cuándo es su último depa, lo que sí estoy seguro es que el 20 de mayo tienen farma y el 22 de inmuno, ¿no? Pero su último depa, ¿por qué fechas anda? El 3 de junio. 3 de junio, ahí está, entonces ya estamos casi a un mes. ¿Cómo se sienten ya de pasar a tercerito? Es más, ¿llevan algún final? ¿No se han ido a ningún final? ¿Todos siguen así, tranquilas y tranquilos? Pasó muy rápido, sí, doctoras y doctores, este año siempre segundo, yo siempre sentí segundo muy más rápido que primero, por alguna razón, pues es que también creo que es tanta información que luego pues uno siempre anda carrereado, ¿no? ¿Tienen miedo? Ah, los entiendo, ¿vale? No se preocupen, ya van a ver que los pacientes es un área muy bonita y van a aprender muchas cosas, ¿de acuerdo? No me la creo que ya vamos a tercero, ¿no? Pues doctoras y doctores, créansela, ¿vale? Porque efectivamente esto, pues les digo, la carrera es muy rápida, ¿vale? Luego uno dice 6 años y medio, pero cuando menos piensa, uno piensa, pues ya el tiempo pasó, ¿vale? Y ya están ustedes, un día van a también estar dando clases, si no es que ustedes ya desde ahorita empiezan a dar clases, ¿vale? Entonces, así va a ser. Ahora fíjense, entonces, vamos a ver otra parte importante, ¿de acuerdo? Y que es algo que me interesa mucho. Vamos a ver aquí la importancia del conducto biliar, ¿de acuerdo? Porque luego nos hablan de la vesícula biliar, pero casi nunca sabemos en verdad qué hace, nada más sabemos que secreta la bilis, ¿de acuerdo? Conducto biliar, inclusive a las personas que se enojan mucho, ¿no? Que le dicen, es que no hagas bilis, ¿de acuerdo? Bueno, ahorita vamos a ver por qué ocurre eso, parte de la bilis, ¿de acuerdo? Que va a ser la importancia de la vesícula biliar, ¿ok?
Ahora, fíjense, en la vesícula biliar, ¿de acuerdo? De la vesícula biliar se secreta la bilis, ¿de acuerdo? La bilis. ¿Por qué esto es importante de la bilis? La bilis, doctoras y doctores, se va a secretar cuando hay un ¿qué? Cuando hay un aumento, ¿de acuerdo? ¿De qué? De alimentos. Carol, no hagas, ay, esa escena es muy chistosa, muy buena, Doc. Gracias por compartirla ahí para que también haga reír a los compañeros y compañeras. Entonces, fíjense, el conducto biliar va a secretar ¿qué? Va a secretar la bilis, ¿de acuerdo? Entonces, la bilis se secreta cuando hay alimentos. ¿Por qué? Aquí viene lo importante, fíjense. La bilis, ¿de acuerdo, doctoras y doctores? Sepan que también es parte del colesterol, ¿vale? Por eso actúan de manera conjunta, tanto el hígado y la vesícula biliar. ¿Cómo ocurre esto? El colesterol pasa por una enzima que se llama colesterol 7 alfa hidroxilasa. Colesterol 7 alfa hidroxilasa. Esta colesterol 7 alfa hidroxilasa me convierte el colesterol en bilis, ¿vale? Ahora fíjense. Estos ácidos biliares van a promover la formación de algo que se llama micelios, ¿de acuerdo? Las bilis me ayudan a formar micelios, ¿ok? Estos micelios, ¿qué van a hacer? Son agregados moleculares, ¿de acuerdo? Que están ricos en fosfolípidos. Agregados moleculares ricos en fosfolípidos. ¿Vale? Estos micelios que son agregados moleculares ricos en fosfolípidos, ¿de acuerdo? Van a promover la solubilización, ¿de acuerdo? Del colesterol. Entonces, solubilizan el colesterol, ¿de acuerdo? Esta solubilización del colesterol va a promover perdonen, doctores y doctores, ahí está, ¿de acuerdo? Van a promover que al sensibilizar el colesterol, ¿de acuerdo? Se pase colesterol del hígado, ¿a dónde? Al intestino delgado, ¿de acuerdo, doctoras y doctores? Entonces, una vez que el colesterol está en el intestino delgado, ¿de acuerdo? Vemos que hay una parte de la bilis que aumenta, ¿qué? Que aumenta la secreción del colesterol. La secreción del colesterol. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, doctoras y doctores, aquí viene otra parte bonita. Una vez que ya tenemos secretados, ¿de acuerdo? Que ya tenemos secretados esta cantidad de colesterol, hablamos de que entonces hay una parte del ácido biliar que estimula ¿qué? La secreción biliar de fosfolípidos y colesterol, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera forma, esa es la primera ayuda de ¿qué? De estos micelios, ¿de acuerdo? De estos micelios, ¿vale? Y de este colesterol que se formó por la colesterol 7 alfa hidroxilasa. Ahora tenemos otra función. Cuando las personas comen, ¿de acuerdo? Cuando las personas comen, por ejemplo, una cantidad grande de comida grasosa, pongámosle un pan vaso o algo, ¿de acuerdo? Entonces comen las personas, es decir, tienen este proceso de alimentación, también secretan ¿qué? Secretan bilis, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner aquí otro lienzo para que vean otra función de la vesícula biliar. Una vez que se forma esta bilis, la bilis también se puede excretar cuando hay una alimentación rica en grasas, ¿de acuerdo? Alimentación rica en grasas, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo importante? Que esta alimentación rica en grasas lo sensa la bilis y secreta la cantidad de ácidos biliares. Esto permite realizar un proceso de degradación, ¿de acuerdo? Cuando hay una alimentación rica en grasas, va a ocurrir que la bilis me va a ayudar a degradar, ¿de acuerdo?
a degradar ¿qué? El colesterol. Esto me va a ayudar a hacer un proceso de digestión y absorción de grasas. Por eso se dice que los ácidos biliares tienen una función de emulsificación. Esto lo van a hacer a través de transportadores, ¿de acuerdo? No me quiero meter tan molecular, pero lo único que quiero que sepan es que la bilis, cuando está con una alimentación rica en grasas, me ayuda a realizar el proceso de digestión y absorción de grasas, ¿de acuerdo? Es decir, me permite meterlas, ojo, en la alimentación. Y cuando estoy en etapa, ¿de acuerdo? Y cuando estoy en etapa de ayuno, la misma bilis me ayuda me ayuda a secretar, de acuerdo, colesterol al intestino delgado, ¿de acuerdo? Esto para que no falte, ¿vale? Entonces, fíjense, esto es algo muy interesante. Por eso ustedes en sus libros, principalmente lo maneja Goodman y lo maneja Golan, Dicen, cuando hay alimentación, ¿de acuerdo? Es decir, hay una comida en exceso grasosa. y hay bilis, va a promover eliminación de qué? Del colesterol endógeno. ¿A qué se refiere esto? A que va a permitir que estas vías ya no se estén promoviendo porque yo acá los estoy degradando y los tengo que absorber en mi enterocito. Entonces no tiene sentido que yo esté promoviendo la vía endógena, de acuerdo, cuando ya tengo mucho colesterol en la vía exógena, ¿vale? Entonces, en conclusión, la vesícula biliar, cuando tenemos los ácidos biliares con alimentación rica en grasas, degradan y promueven la digestión y absorción de las grasas, ¿de acuerdo? Pero cuando estoy en ayuno, secreto lípidos biliares para que estos secreten colesterol en el intestino delgado, ¿de acuerdo? Esta función es muy importante nuevamente para tener y mantener los niveles de colesterol en el organismo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué dicen eso de que luego las personas cuando se molestan hacen bilis? Ah, bueno, van a hacerlo por lo siguiente, porque esto se promueve por el sistema nervioso simpático. Entonces, las personas cuando se molestan se dice que van a tener una estimulación del sistema nervioso simpático, van a tener una secreción biliar y por eso dicen es que si te enojas haces bilis. Pero eso nada más es como pequeño detalle, ¿vale? Para cuestiones de dislipidemias no es tan relevante, ¿va? Ya tenemos todo esto, doctoras y doctores. Ya saben cómo se metaboliza el colesterol, ya saben cómo funciona la bilis, ya saben cómo es que se forman las placas ateroscleróticas. Vamos ahora sí a entrar a lo que a nosotros nos preocupa. La farmacología. ¿De acuerdo? Entonces van a fijarse que a partir de aquí la farma es muy sencilla, ¿vale? Fíjense, vamos a empezar con lo siguiente. En estos pacientes hay una gran cantidad de ¿qué? Hay una cantidad grande y excesiva de bilis, de colesterol, ¿de acuerdo? Hay muchos LDL, hay muchos triglicéridos. Dicen, bueno, yo puedo empezar a generar mecanismos que alteren tanto la vía endógena o la vía exógena. Entonces surge el primer mecanismo de acción y dicen, ya sé, yo lo que puedo hacer es inhibición de la hidroximetilglutarilcoenzima A. Si inhibo a la hidroximetilglutarilcoenzima A, ¿voy a tener mevalonato, doctoras y doctores? No. No. Si no tengo mevalonato, ¿voy a tener colesterol formado? No, tampoco. Tampoco. Efectivamente, estos medicamentos son muy importantes. A estos medicamentos se les llaman estatinas, ¿de acuerdo? Estas estatinas van a interferir entonces con el metabolismo del colesterol, ¿de acuerdo? Nada más que denme un pequeño momento para borrar esto. Ahí está. Ahora sí, inhibidores de la hidroximetilglutarilcoenzima A. A estos se les llaman estatinas, doctoras y doctores, ¿vale? Entonces, fíjense, las estatinas van a inhibir esta enzima, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer de manera competitiva, ¿de acuerdo? Inhiben a esta enzima. Entonces, ustedes ya saben el efecto. Si no tengo la hidroximetilglutarilcoenzima A, reduzco los niveles de ¿qué? Del colesterol, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué me interesa? Que recuerden que bloquea que se forme la enzima, que se forme la parte limitante de la síntesis del colesterol, es decir, que es el mevalonato, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les puse los textos para que hoy no nos tardemos tanto con la clase y no se me fatiguen, ¿vale? Entonces, ¿qué me importan de las estatinas? Que van a inhibir a la enzima limitante de la vía del colesterol. Ustedes ya saben por qué, porque a partir de esa enzima se forma ¿qué? Se forma mevalonato. Entonces, como aquí dice, la inhibición, ¿de acuerdo? ¿De quién? De esta vía, del mevalonato. Por otra parte, aquí vemos también que estos medicamentos tienen una absorción muy variada, ¿de acuerdo? De hecho, no es nada estable. Tienen del 30 al 85%, ¿de acuerdo? Ahora, algo importante es que estos medicamentos se van a administrar en forma de beta hidroxiácido, ¿vale? Excepto uno que les van a preguntar a ustedes, que es la simvastatina, ¿de acuerdo? Este lo administran en forma de lactona, ¿vale? Ahorita vamos a hablar de la simvastatina, que este va a ser un profármaco, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué me interesa de las
estatinas. ¿Por qué tienen tan baja absorción? Bueno, eso se tiene que ver también que tienen un alto metabolismo de primer paso, ¿de acuerdo? Y que tienen una biodisponibilidad, por lo tanto muy baja, del 5 al 30%, ¿de acuerdo? Entonces, en conclusión, ¿qué me interesa? Me interesa que las estatinas inhiben a la hidroximetilglutarilcoenzima A, que no se forma mevalonato, ¿de acuerdo? Que tienen una absorción baja y un metabolismo de primer paso muy alto y por eso tienen biodisponibilidad baja, ¿de acuerdo? Lo metabolizan tanto que no queda fármaco para pasar a circulación, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, vamos a tener tres. A ustedes les van a preguntar atorvastatina, simvastatina y pravastatina, ¿de acuerdo? ¿Por qué tenemos tres opciones? Bueno, algunas ya casi no se utilizan. Ahorita vamos a ver cuáles son. Fíjense, doctoras y doctores. Déjenme borrar acá. ¿Cuál es el más utilizado de estos medicamentos que me ha tocado ver? Va a ser la... Atorvastatina. ¿Por qué? Porque la atorvastatina tiene una vida media muy grande. Tiene una vida media de 20 horas. ¿De acuerdo? Eso lo hace más útil, ¿vale? Ahora, este tiene mayor eficacia para reducir el colesterol, debido a que tiene una vida media más larga. Mayor eficacia para reducir el colesterol. La flechita baja significa para reducir, ¿vale? Ahora, por otra parte, la simvastatina, ¿qué es lo importante? Que la simvastatina dura 12 horas. Vida media de 12 horas. ¿Vale? Y por otra parte, veíamos que la simvastatina se administra en forma de lactona, en forma de un profármaco. Ahora, la pravastatina, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de la pravastatina? Que la pravastatina tiene una vida media muy cortita. Dura de 1 a 4 horas. ¿Vale? Entonces, si se fijan cómo dividen atorvastatina, simvastatina y pravastatina por su vida media, y esto va a cambiar mucho los regímenes de ¿qué? De administración. Ahora, fíjense, algo muy interesante y que luego les pueden preguntar. ¿A qué hora, doctoras y doctores, se da la mayor cantidad de síntesis de colesterol hepático de acuerdo en el organismo? No pasa nada, ¿vale? La síntesis de colesterol hepático máxima se da a la medianoche y entre las 2 a.m. Entonces, síntesis de colesterol hepático, por eso necesitaba que aprendieran cómo era todo esto, doctoras y doctores, todo esto del colesterol de la vía endógena y exógena, ¿de acuerdo? Síntesis del colesterol hepático es máxima entre medianoche, entre 12 a.m., 2 a.m. y 2 a.m., ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque las estatinas, ¿de acuerdo? Que tienen una vida media menor a 4 horas o que es de 1 a 4 horas, las tengo que dar en la noche, ¿de acuerdo? Entonces, este es el problema. ¿Ustedes creen que un paciente se quiera levantar a las 10 de la noche a tomarse su medicamento? No, claro, no. La pravastatina por eso ya casi no se utiliza. De hecho, yo tenía un doctor de nefro que nos decía, ya nada más nosotros utilizamos atorvastatina o a veces simvastatina, pero pravastatina ya no, por lo mismo de que la vida media es muy corta, ¿de acuerdo? Entonces, al ser una vida media corta, tenemos que darlo cuando está la síntesis de colesterol hepático, porque sorpresa, estos inhiben a la hidroximetilglutarilcoenzima A, una enzima limitante en la vía del colesterol hepático, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo importante, ¿vale, doctoras y doctores? Entonces, como característica también importante, aquí les dejo las semividas para que no las recuerden, pero se los divido en cuadritos para que si no, los puedan asimilar mejor, ¿de acuerdo? Entonces, por otra parte, otro detalle farmacocinético, se menciona que tiene alta unión a proteínas plasmáticas, ¿de acuerdo? A excepción de quién, de la pravastatina, que tiene una unión baja, ¿de acuerdo? Es de 50%. Pero ese no es un detalle que normalmente suele ser preguntable, ¿vale? Yo con lo que quiero que se queden es con quién, es con las vidas medias, ¿va? Entonces, ya saben cuál es la enzima que actúa, ya saben por qué inhibe la vía del mevalonato, ¿va? ¿Por qué las estatinas son un medicamento tal utilizado? Vamos a ver otros efectos de las estatinas. Este es algo muy importante que se ha visto en mayor función. Y vamos a borrar estos cuadritos para tener espacio para apuntarlo, ¿vale? Fíjense, doctoras y doctores, las estatinas de manera en general tienen múltiples funciones, ¿de acuerdo? Por eso es que es el medicamento de primera elección con las dislipidemias. Efecto de estatinas.
¿Ok? Y estos son preguntables ahorita que ya van a entrar a tercerote. Bueno, tercerote van a entrar hasta el próximo año 2022, pero de todos modos para que ya los lleven. Se ha visto que los beneficios de las estatinas son muchos. Por ejemplo, disminuye la inflamación. Entonces, eso es muy beneficioso porque recuerdan que en segundo bloque, al inicio veíamos la importancia, por ejemplo, de cuando da un infarto agudo al miocardio, ¿vale? Que decíamos que estos secretan luego moléculas que van a censar el dolor y que también activan, por ejemplo, la respuesta proinflamatoria. Bueno, las estatinas se ha visto que pueden tener una reducción de este efecto inflamatorio. Ese es el primero. Por otra parte, algo muy importante, provocan estabilidad de la placa aterosclerótica. A ver, ¿a alguien se le ocurre por qué me ayuda la estabilidad de la placa aterosclerótica? Para que no se desprenda y no forme un trombo. Perfecto, esa es la respuesta. Gracias, doctor. Efectivamente, porque cuando hay placa aterosclerótica no me conviene que esté inestable por el flujo laminar por el flujo turbulento que se puede ocurrir. Entonces lo que provoca es que no se desprenda, efectivamente. Entonces, estabilidad de la placa aterosclerótica. ¿Ok? Ahora, por otra parte, provoca disminución de la trombosis. Ahora ustedes ya saben por qué. Si yo no voy a formar esta placa aterosclerótica, pues no formo mi trombo, ¿de acuerdo? O no altero también la cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación aquí va a estar luego hiperactivada y va a ser más propenso el paciente o la paciente a generar trombos. Entonces también ayuda a disminución de la trombosis. Cuarto efecto farmacológico característico, que hay mayor respuesta al óxido nítrico. A ver, doctoras y doctores, ¿por qué me conviene que haya mayor respuesta al óxido nítrico? ¿Para qué vimos el óxido nítrico en segundo bloque? Que activaba las guanilciclasas. ¿Se acuerdan cuál era la función que ayudaba? Perfecto, vasodilatar. Por lo tanto, disminuye un cuadro que también hipertensivo. Vasodilatar. ¿Vale? Estos son efectos farmacológicos que también tienen las estatinas, aparte de disminuir la síntesis hepática del colesterol. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, si yo aquí lo que hago es aumentar, vamos a ponerlo con un color para que se distinga. Aumentar la estabilidad de la placa aterosclerótica, lo que provoca es que no se mueva esta placa, ¿de acuerdo? Por eso les decía, cuando hay un infarto agudo al miocardio, damos el tratamiento que por mnemotecnia, la E es de estatina, ¿de acuerdo? Que por mnemotecnia sabemos que es mona. ¿Se acuerdan qué significaba mona? Aparte de mona, que damos un beta bloqueador, claro, en esto va a ser una presión arterial muy específica, y damos una estatina, porque cuando un paciente nos llega con infarto agudo al miocardio, puede tener inestabilidad de la placa aterosclerótica, ¿de acuerdo? No por nada también puede tener el infarto, entonces también damos la estatina para esto, ¿vale? Entonces, de la estatina, que no se me olvida, que les preguntan 3, atorvastatina, simvastatina, pravastatina. Ya vieron las diferencias de su vida media, por lo tanto va a cambiar como los regímenes de dosificación. La atorvastatina con una vez al día puede ser suficiente, en cambio la simvastatina puede ocupar doble dosis porque es de 12 horas. Y la pravastatina es de administración nocturna porque su vida media es muy corta, de 1 a 4 horas. Por otra parte, el alto metabolismo de primer paso me provoca que tenga baja biodisponibilidad, ¿vale? Ya vimos que tiene más efectos las estatinas, que tiene disminución de la inflamación, estabilidad de la placa aterosclerótica, disminución de la trombosis y mayor respuesta al óxido nítrico, ¿de acuerdo? ¿Qué me interesa más? Preguntable para su departamental. Esto es algo muy preguntable. Y ustedes van a sacar los efectos, ¿de acuerdo? Los efectos adversos, fíjense. Estos efectos adversos, nuevamente les digo, muy preguntables, ¿vale? No se les vayan, por favor. Vamos a poner el cuadrito. Reacciones adversas. Hay una situación. Nosotros, doctoras y doctores, entonces, ¿estamos aumentando o disminuyendo el colesterol? Disminuyendo, perfecto. Y les había dicho yo que el colesterol se va en las lipoproteínas, pero ¿cuál es la función de que se vayan las lipoproteínas? ¿Por qué me conviene ahí tener el colesterol? Claro, para formar hormonas y cosas así, para aumentar señalización celular, para las bicapas fosfolipídicas y cosas así. Entonces, fíjense, veíamos que aquí entregan los triglicéridos, ¿de acuerdo? Y que esto a dónde se almacena. Dijimos que en dos partes principales, músculo y tejido adiposo. Se ha visto que en los pacientes cuando tienen una gran reducción, ¿de acuerdo?, del colesterol, entonces menos colesterol está llegando ¿a dónde? Al músculo. Entonces me provoca miopatía, ¿de acuerdo? Me provoca una alteración en el músculo, ¿de acuerdo? Y aquí lo que ocurre es que empiezan a haber dolores musculares, y estos empiezan a tener también inclusive dolor. Empieza a haber mialgia. ¿De
acuerdo? Lo grave es que luego podemos llegar a tener, ¿qué? Podemos llegar a tener rotura de las células del músculo y me puede provocar rhabdomiólisis, ¿vale? Y no, el mecanismo específico por el que produce rhabdomiólisis, ¿de acuerdo? O por el que produce la miopatía no está específico, pero se tiene la teoría de que dicen, bueno, si no hay colesterol suficiente para las funciones musculares, este va a ser más susceptible al daño, ¿de acuerdo? Esa es la teoría, entonces, para que ustedes vean la relación. Entonces, por eso cuando damos tratamiento con estatinas, ya sea dependiendo de su paciente, lo evaluamos al mes o a los 3 meses, ¿de acuerdo? Dependiendo del paciente. Ahora, por otra parte, este tiene un metabolismo hepático muy alto, por lo tanto, ¿qué podría causar en el hígado? Perfecto, hepatotoxicidad. Son los dos efectos adversos característicos y más preguntables de estos medicamentos. Hepatotoxicidad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando les hablen de estatinas, ustedes ya están yendo ¿a dónde? Ya están yéndose a pensar en el músculo, ¿de acuerdo? Y en el hígado, ¿de acuerdo? Ojo, las estatinas son de primera elección, a pesar de que estos son efectos adversos graves, ¿de acuerdo? No ocurren en toda la población, afortunadamente, ¿vale? Pero de todos modos, para que los tengan muy en mente, ¿va? Ahora fíjense, doctoras y doctores, ya tenemos, ¿de acuerdo? Ya tenemos esos. La otra parte, ¿cuál es? Estos medicamentos, esto es bien preguntable, FDA-X. Estos medicamentos totalmente contraindicados en el embarazo, ¿de acuerdo? Ya que se ha visto que hay problemas de teratogenicidad, ¿de acuerdo? Contraindicados en el embarazo. Entonces, nuevamente, esto cada vez es más frecuente, contraindicados en embarazo. Esto es más frecuente porque las pacientes están desarrollando cada vez más dislipidemias a corto plazo, ¿de acuerdo? Ya llegan pacientes de 20, 25, 30 con dislipidemias. Entonces, si se quiere embarazar la paciente, que haya una suspensión de meses antes, de aproximadamente 6 meses del medicamento para que la paciente pueda embarazarse, ¿de acuerdo? Entonces, contraindicación en el embarazo, ¿vale? Ahora, vamos a lo siguiente. Ya vimos entonces las estatinas, cuántas hay, cuáles son las cosas preguntables, las cosas para la clínica, ¿de acuerdo? Y los efectos adversos. Va, entonces vámonos a los siguientes, fíjense. Entonces, ya nada más, en cuanto a ustedes les venga un paciente que toma estatinas y si hay, y les dicen efecto adverso característico, bueno, que haya aumento de enzimas hepáticas, ese ya puede ser un símbolo de hepatotoxicidad, o que haya miopatía, ¿de acuerdo? O que haya alguna alteración en el músculo como rhabdomiólisis, listo, o inflamación del músculo que le llaman miositis, ¿de acuerdo? Bueno, ustedes ya saben que están hablando de qué, de una estatina, ¿de acuerdo? Bueno, y hay nada más como pequeño detalle, aquí les pongo la miositis, por en caso de que se los pregunten así, se ha visto también que puede haber aumento de la bilirrubina, ¿de acuerdo? Aumento de la bilirrubina, pero lo característico es la miopatía y la hepatotoxicidad, ¿vale? Ahora sí, vámonos a los siguientes, doctoras y doctores. Fíjense. Déjenme borrar aquí. Fíjense, doctoras y doctores, vamos al siguiente, ¿de acuerdo? Que se le llama Secuestrador de ácidos biliares. ¿vale? Nosotros, doctoras y doctores, ya habíamos visto algo muy importante, que los ácidos biliares, cuando hay una cantidad de alimentos, ¿de acuerdo? Ricos en grasa, ¿qué provocan los ácidos biliares? La degradación, exacto, y que se absorban más cantidades de colesterol, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se les ocurrió? Bueno, vamos a formar un secuestrador de ácidos biliares que se le llama Colestiramina. ¿de acuerdo? La colestiramina lo que va a producir entonces es que estos los ácidos biliares no funcionen para qué, para que acá, ¿de acuerdo? No se pueda absorber este colesterol. Déjenme ponerles otro color. Para que no se absorba este colesterol. ¿Vale? Entonces, vamos a ver características importantes, fíjense. Los secuestradores de ácidos biliares, doctoras y doctores, tienen cargas positivas. ¿Eso por qué va a ser importante? Por lo siguiente. Estos, como tienen cargas positivas, se unen a los ácidos biliares, que los ácidos biliares tienen cargas negativas. Entonces, recordar que cuando hay cargas positivas y negativas, ¿qué hacen? Se unen, ¿de acuerdo? Hay una atracción, ¿vale? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque se van a formar entonces moléculas ¿de qué? De gran tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, como se forman moléculas de gran tamaño, ya no permite que se absorba, ¿de acuerdo? ¿Que se absorba quién? Que se absorba el colesterol. Y fíjense, ahí viene lo bonito de esto. Los ácidos biliares, ¿de acuerdo? Entonces van a estar, ¿qué? Van a estar ligados a estos medicamentos, que también los pueden ver que se les llaman resinas, ¿de acuerdo? Debido a su estructura química. Entonces, los ácidos biliares, como están unidos a estas resinas, es decir, a la colestiramina, ¿de acuerdo? Ya no se absorbe y se va a excretar por heces, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos viendo lo dibujado. Aquí el colesterol se le añadió ¿quién?
se le añadió la resina, que es la colestiramina. Esta molécula ya es demasiado grande, ya no podemos, ¿qué? Ya no podemos absorberla, y aquí donde nos ubicamos, en el enterocito. Entonces se va a dar una excreción fecal, de acuerdo, donde vamos a excretar a quién, a la resina y al colesterol. Resina más colesterol. En conclusión, el colesterol no lo estoy teniendo en ¿dónde? En la circulación, ¿vale? Resina más colesterol. Hasta ahí, doctoras y doctores, ¿vamos todos bien con cómo está funcionando la colestiramina? Sí, Fer. Ok, entonces, ¿cómo se unió esto? Porque las resinas, ¿de acuerdo? Decimos que tienen cargas positivas y los ácidos biliares, ¿de acuerdo? Tienen cargas negativas. Entonces, los ácidos biliares también es lo que estamos, ¿qué? Excretando, porque estos también se están uniendo, ya que tienen la carga negativa, ácidos biliares, ¿vale? Entonces, los ácidos biliares y las resinas. Ahora, fíjense, ya estamos eliminando los ácidos biliares que están ligados a la resina, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos tirando muchos ácidos biliares, ¿qué ocurre? Hay una disminución en el organismo de ácidos biliares. ¿Qué va a decir el hígado? Bueno, si no hay ácidos biliares, voy a tener que sintetizar más, ¿de acuerdo? Si sintetizo los ácidos biliares, ¿qué necesitaba para sintetizar los ácidos biliares? ¿Se acuerdan cuál es la principal molécula que necesito? ¿De dónde provienen los ácidos biliares? Del colesterol. ¿De acuerdo? Si se fijan, del colesterol yo lo necesito ¿para qué? Para mi formación de los ácidos biliares. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, del colesterol se forman ácidos biliares, como aquí, en este tubito. ¿De acuerdo? Es más, déjenme, voy a borrar, creo que ya se ve muy amontonado entre tantos dibujos para que nadie se me confunda. Aquí yo necesito colesterol para formar ¿qué? Ácidos biliares. Y a los ácidos biliares nosotros les estamos dando una resina para que no degraden al colesterol, ¿de acuerdo? Entonces, como aquí hay resina, que es la colestiramina, con carga positiva, unida al ácido biliar, esto promueve entonces que se excreten los ácidos biliares. ¿De acuerdo? Más la colestiramina. ¿De acuerdo? Y por lo tanto también el colesterol, porque este no se está absorbiendo. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí, en las células del enterocito, se está excretando los ácidos biliares, por lo tanto van a empezar a disminuir en cantidad. ¿Y qué hace el hígado? Dice, hey, sintetiza más ácidos biliares, ya no queda. Entonces está aumentando, ¿qué? Su uso del colesterol. Entonces todo el colesterol va a empezar ¿a qué? A querer formar ácidos biliares, pero sorpresa, yo aquí tengo a la colestiramina, a la resina, ¿de acuerdo? Que está secuestrando a todo el ácido biliar. Entonces el organismo dice, pues tú lo estás secuestrando, yo te formo más ácido biliar. Entonces, lo que no sabe es que no importa cuánto forme de ácidos biliares, yo lo voy a estar secuestrando con mi medicamento y lo voy a estar, ¿qué? Lo voy a estar excretando, ¿de acuerdo? Lo voy a estar llevando a la excreción. Fíjense, habíamos hablado que del colesterol se forman los ácidos biliares. Hasta ahí todos vamos bien. Se forma el ácido biliar. El ácido biliar de manera fisiológica ayudaba ¿a qué? A degradar al colesterol. Cuando hay un alimento rico en grasas, ayuda a degradar el colesterol. Si ayuda a degradar el colesterol, lo hace ¿para qué? Para que se pueda absorber. ¿Ok? Entonces, yo doy un medicamento que se llama secuestrador de ácidos biliares. Este secuestrador de ácidos biliares lo que hace es, ahora sí, agarrar a este ácido biliar y que ya no pueda degradar al colesterol. ¿De acuerdo? ¿Que viene de dónde? Que viene de los alimentos. Entonces, lo que hago aquí es que, como el ácido biliar ya está unido a la resina, al secuestrador de ácidos biliares, que se le llama colestiramina, aquí la resina, ¿de acuerdo? Como no los voy a absorber ni el ácido biliar ya, porque ya tiene una molécula pegada, que es la resina, y está muy grande, ¿qué va a empezar a hacer? El organismo no lo va a tener ahí en el enterocito, lo va a empezar a excretar, y se va a excretar entonces la colestiramina, que es el medicamento, colestiramina unido a los ácidos biliares. Y el colesterol ya no se absorbe, entonces también lo vamos a empezar a excretar.
¿vale? Ahora sí, una vez que tenemos la excreción, yo disminuyo los niveles de colesterol en el organismo. Ok, a este medicamento entonces, ¿cómo le llamo? Colestiramina. Ahora vamos a hacer un resumen de lo que dijimos. Estos medicamentos tienen carga positiva y se unen a los ácidos biliares que tienen carga negativa. Es lo que hemos estado viendo aquí. De acuerdo que aquí se unen con carga positiva y secuestran al ácido biliar de carga negativa. ¿Esto qué provoca? Que haya disminución de la reabsorción del ácido biliar, porque es como si el ácido biliar fuera esta molécula negra, y si ustedes le agregan la resina, se hace este gorrito. Entonces, esta es la resina y este es el ácido biliar. Como ya está muy grande la molécula, ya no se puede volver a reabsorber, ¿de acuerdo? Entonces toda se excreta. El enterocito va a empezar a sensar que hay disminución del ácido biliar. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir una retroalimentación. Entonces va a empezar a estimular el colesterol para que el colesterol me ayude a formar ¿qué? Más ácido biliar. Pero les pregunto a ustedes, ¿va a servir que el hígado vaya a formar más ácido biliar si yo tengo un secuestrador de ácidos biliares? No está ayudando, pero eso es lo que nosotros aprovechamos en Pharma. ¿Por qué? Porque como voy a estimular tanta síntesis de ácidos biliares, ¿de acuerdo? Aunque yo sé que los voy a secuestrar y los voy a excretar al final, ¿qué voy a empezar a utilizar mucho de mi hígado, doctoras y doctores? Colesterol. Entonces, este aumento de la secreción de ácidos biliares me va a llevar ¿a qué? A que haya menor colesterol. ¿De qué tipo? Hepático. ¿Vale? Y esto es muy importante, porque disminuye el colesterol hepático, entonces voy a tener menos formación de lipoproteínas, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ya tengo que estoy utilizando mucho colesterol para los ácidos biliares que yo voy a secuestrar y voy a excretar. Entonces, los ácidos biliares, doctoras y doctores, farmacocinéticamente, tienen una muy mala absorción en el intestino. Y les pregunto a ustedes, a ver, si yo voy a dar un secuestrador de ácidos biliares, ¿me conviene que se absorba en el intestino? Fíjense, ¿vale? Para que todos y todas estén seguros. Yo en el enterocito estoy secretando los ácidos biliares para esta función de degradación, aquí, en el enterocito, en este tubo rosito, ¿vale? Ahora, si yo doy un medicamento, yo doy mi resina, ¿no? La colestiramina. ¿Yo qué quiero? ¿Que se quede en el tubo, aquí en el tubo, o que se meta a otras células? Es decir, que se absorba. Pero si es un secuestrador de ácidos biliares, ¿no me conviene más donde está el ácido biliar? Exacto, para que lo secuestre más. Entonces, las resinas, de acuerdo como característica farmacocinética, no son absorbidos en el intestino, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Una, porque son de gran tamaño, ¿de acuerdo? Son moléculas de gran tamaño, son como este gorrito que aquí les puse, y porque lo que yo quiero es que agarren al ácido biliar y que no degrade el colesterol y que por otra parte no se reabsorba, ¿de acuerdo? Y todo se excrete vía fecal, ¿vale? Ahora fíjense, este mecanismo dijimos que lo que hace es aumentar la cantidad del colesterol en el hígado, para que, bueno, más bien aumentar la formación de ácidos biliares para que se use mucho colesterol en el hígado. Entonces, el resultado es tener menor colesterol hepático, ¿ok? Eso es positivo, porque ya dijimos que a menor colesterol hepático, entonces formo menos lipoproteínas. ¿Cuál es la lipoproteína que se forma principalmente en el hepatocito? VLDL, efectivamente. Entonces, hasta ahí, vamos todo bien. Ahora fíjense, ocurre un pequeño problema con estos medicamentos. Estos medicamentos, así como ustedes los están viendo, suenan súper, porque están disminuyendo ¿qué? La cantidad de colesterol, tanto hepática y la que se quiere absorber por los alimentos, ¿de acuerdo? Pero hay un pequeño problema. Fíjense aquí, si hay menor colesterol hepático, doctoras y doctores, ¿qué va a querer hacer el organismo como mecanismo fisiológico de compensación? ¿Qué se les ocurre? Producir más colesterol, ¿no? Ok, muy buena. ¿Cómo se va a hacer eso? En los receptores, ¿de acuerdo? En los órganos se van a empezar a expresar más receptores de LDL, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que estas lipoproteínas, ¿de acuerdo? Estas lipoproteína, ¿de acuerdo? Esta LDL me lleve a formar ayude a tener más los triglicéridos, ¿de acuerdo? Y que estos triglicéridos me ayuden a la formación del colesterol. Entonces, aquí en mi endotelio, lo que voy a empezar a hacer es reconocer más LDL, ¿de acuerdo? Para que por medio de la lipoproteína lipasa, ¿de acuerdo? Yo empiezo a tener más triglicéridos para que se desdoblen ¿a qué? A los ácidos grasos.
¿de acuerdo? Este es un mecanismo compensatorio del organismo. Entonces, ¿qué estoy aumentando en el organismo? ¿Qué tipo de lípidos? La cantidad de triglicéridos. ¿Por qué? Porque lo que hace el organismo es decir, bueno, ya no hay colesterol, bueno, pondré más receptores de LDL para que tomen más triglicéridos para que ayuden a formarme más colesterol. Entonces, en este paciente, ¿qué estamos provocando? ¿Aumento de triglicéridos o menos triglicéridos? Aumento. Aumento de triglicéridos. Entonces, primer efecto adverso. Estos medicamentos provocan hipertrigliceridemia. ¿Vale? Por eso era que quería que comprendieran todo el mecanismo, para que la hipertrigliceridemia no les fuera difícil razonar, porque luego es como un poco abrupto en el libro que luego les dicen, ok, es que los secuestradores de ácidos biliares provocan reducción del colesterol, pero aumento de triglicéridos. Y ustedes se quedan como, espera, ¿qué? ¿Por qué me forman los triglicéridos aumentados? Bueno, es por este mecanismo que está viendo de retroalimentaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en estos pacientes yo tengo aumento de los triglicéridos, por lo tanto, en un paciente con hipertrigliceridemia no es recomendable dar un secuestrador de ácidos biliares, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, ¿qué se ha visto en estos medicamentos? Que efectivamente ayudan a disminuir niveles de ¿qué? De LDL, aumentan los de HDL. Claro, disminuyen los de LDL, ¿por qué? Porque al final y al cabo estamos disminuyendo la cantidad de colesterol hepático, por lo tanto no hay VLDL y como no hay VLDL no se me va a formar el remanente que es el LDL. Sin embargo, el mecanismo compensatorio de aumentar los receptores de LDL hepáticos que van a empezar a hacer aumentar la cantidad de triglicéridos. Entonces, por eso, con estos medicamentos ustedes van a leer, provocan hipertrigliceridemia, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver las reacciones adversas. Por lo tanto, ¿cuál reacción adversa principalmente ustedes van a ver en este paciente? ¿Qué le van a mandar a este paciente después de este tratamiento? ¿Qué le van a decir que a la semana o al mes se realice? Perfecto, exactamente. En estos pacientes lo indicado, ¿de acuerdo? Lo indicado es que ustedes le vayan a hacer un perfil lipídico para que vean cuántos triglicéridos tiene para ver si no han aumentado, sino para hacer reducción de dosis. Ahora, ¿qué otra cosa vemos? Aparte de la hipertrigliceridemia, ¿de acuerdo? Otra cosa hay importante. En estos pacientes hay timpanismo, ¿de acuerdo? Como se están formando mucha cantidad de colesterol en los enterocitos, ¿qué va a empezar a hacer? El colesterol también va a inflamar, entonces se van a provocar muchos gases, ¿de acuerdo? Entonces a estos pacientes les van a tener mucha cantidad de gases en intestinos, ¿de acuerdo? Por otra parte, vamos a tener dispepsia y estreñimiento. ¿Cuáles son los efectos adversos más preguntados de acuerdo de estos medicamentos? La hipertrigliceridemia, el timpanismo, la dispepsia y el estreñimiento. Esos de ley de cajón, ¿va? Ahora, por otra parte, ¿qué es la dispepsia? La dispepsia es ese dolor o malestar en la zona apta del abdomen, ¿de acuerdo? Y esto es a que va a haber una presencia de sobredistensión, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos timpanismo y dispepsia, estreñimiento y la hipertrigliceridemia. Estos son los efectos, les digo, que van de cajón, ¿vale? Que pueden ser preguntados. Ahora, como no se absorben estos medicamentos, y ustedes ya saben por qué no se absorben, ¿de acuerdo? En general provocan algo que se llama acidosis hiperclorémica. Y es muy sencillo eso, es porque se administran estos medicamentos en forma de sales, ¿de acuerdo? En forma de sales de cloruro, entonces por eso pueden provocar esta acidosis hiperclorémica. Ese no es el más preguntable, pero es un efecto adverso que viene descrito en los libros, ¿de acuerdo? Ahora, estos medicamentos tenemos que tener precaución cuando los demos con tiazidas, furosemide, propanolol, tiroxina, digoxina y warfarina, porque puede disminuir la absorción de estos medicamentos, ¿de acuerdo? De las tiazidas, de la furosemida, del propanolol o de la tiroxina, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que tenemos que ver aquí, ¿de acuerdo? Es que estos medicamentos hacen modificación de dosis, ¿vale? Y ustedes ya saben para qué funcionan todos estos medicamentos, porque todos estos ya los vimos, ¿vale? Entonces, doctoras y doctores, todavía faltan medicamentos, ¿de acuerdo? Ahorita los vamos a ver, no se preocupen, pero estos son como los de mecanismo un poco más largo y que querían que quedaran más claros. Ahora vamos al siguiente, doctoras y doctores, fíjense. El siguiente es uno de los medicamentos también más utilizados y más vistos en la práctica clínica. Bueno, doctores y doctoras, ¿sí me están escuchando todos? ¿Sí? Ok. Fíjense, a estos medicamentos se les van a llamar agonistas, ¿de acuerdo? Agonistas del receptor proliferador activador de peroxisomas, ¿de acuerdo? Ustedes han de decir, oye, Fer, pero ese ya lo vimos. Claro, vimos uno muy importante, ¿para qué? Para hablar de los efectos en diabetes mellitus, pero aquí vamos a ver otro. En ese momento vimos el gamma.
Ahora vamos a ver el receptor activador de proliferador de peroxisomas, pero vamos a ver el alfa, ¿de acuerdo? A estos medicamentos, doctoras y doctores, se les llaman fibratos, ¿de acuerdo? Fibratos. Fibratos. ¿Qué es lo importante de los fibratos? Vamos a ver lo siguiente, fíjense. Vamos a ir también razonándolo, ¿de acuerdo? Los fibratos, uno de los primeros efectos que se han visto es que cuando provocan este agonismo del receptor PPAR, ¿de acuerdo? PPAR alfa, provocan lo siguiente. Lo primero va a ser un aumento de la oxidación de los ácidos grasos. Oxidación de ácidos grasos. Esta oxidación de ácidos grasos en hepatocitos va a ayudar a que al no tener ácidos grasos disponibles, se reduzcan la síntesis de triglicéridos. Entonces disminuye los triglicéridos, ¿de acuerdo? Ya que no se van a estar sintetizando. Esto me lleva a disminuir los triglicéridos en plasma. Triglicéridos en plasma, ¿de acuerdo? Ahora fíjense. Por otra parte, ¿de acuerdo? Va a disminuir la síntesis de ApoC, de acuerdo 3. ¿En dónde? En los hepatocitos. Disminuye la síntesis. Ahorita van a ver para qué sirve esta ApoC3. Disminuye síntesis de ApoC3 en hepatocitos. Esta disminución de síntesis de ApoC3 en hepatocitos se han dado cuenta que ayuda a que se ubiquen mayor cantidad de lipoproteína lipasas, ¿de acuerdo? En regiones vasculares, en vasos musculares, en vasos sanguíneos musculares o en vasculatura muscular, ¿de acuerdo? Este aumento de lipoproteína lipasa se han dado cuenta que es muy importante. Las lipoproteína lipasas ya vimos que desdoblan los triglicéridos ¿en qué? En ácidos grasos, ¿de acuerdo? Entonces, el tener más lipoproteína lipasa en vasos musculares, ¿de acuerdo? Va a favorecer que haya más captura, ¿de acuerdo? Que haya más captura de ácidos grasos en el músculo. ¿De acuerdo? Esta mayor cantidad de ácidos grasos en el músculo va a llevarme a que haya más oxidación de ácidos grasos. Y este aumento de la oxidación de los ácidos grasos me lleva a que estén menos disponibles ¿para qué? Para los triglicéridos. En conclusión, me ayuda a tener menos triglicéridos en plasma, ¿de acuerdo? Aparte de que lo que desdoblamos en ácidos grasos son triglicéridos, ¿de acuerdo? Ahora, por otra parte, se ha visto que los fibratos van a estimular mayor cantidad de ApoA, de apolipoproteína A1, ¿de acuerdo? Y ApoA2. Y estas apolipoproteínas A en los hepatocitos tienen un efecto muy importante, que es el aumento del HDL en plasma. Este aumento de HDL en plasma me permite que tener mayor interacción con los kilomicrones, con el VLDL de los de los ApoC2, para que dejen todos sus triglicéridos, ¿de acuerdo? Y puedan desdoblarlos a mayor cantidad de ácidos grasos, ¿de acuerdo? Que al final, ¿en qué me está ayudando esto? Que estos se van a terminar oxidando, ¿de acuerdo? Para que haya menor cantidad de triglicéridos en plasma, ¿de acuerdo? Ahora, yo sé que me preguntarían, ¿este receptor dónde lo tenemos? Este receptor, ¿de acuerdo? Se ha visto que está principalmente para este tema de ayuda, es que está en el hepatocito, está en los miocitos, ¿de acuerdo? En las células musculares, y por otra parte también se ha visto que está en miocardiocitos, en las células musculares del corazón, ¿de acuerdo? Y por otra parte también se puede ubicar en macrófagos, pero aquí lo que me importa es el efecto que va a tener en el hígado, ¿de acuerdo? En pocas palabras, un fibrato que me provoca, un fibrato promueve, ¿de acuerdo? Promueve que haya menor cantidad de triglicéridos en plasma y mayor cantidad de HDL en plasma. Aparte, se han visto que tiene otros dos efectos también muy interesantes. Que son los siguientes. Se ha visto que tiene un efecto
antiinflamatorio, un efecto antiinflamatorio, y por otra parte se ha visto que también promueve la estabilidad de la placa aterosclerótica, efectos que ya vimos con las estatinas. Ahora, estos fibratos, doctoras y doctores, vamos a tener dos para su cuestión del programa, ¿de acuerdo? Del programa de farmacología, y de hecho son de los más utilizados en la práctica. Perdón. Ahí está. Uno que va a ser el fenofibrato, ¿de acuerdo? Que el fenofibrato, la característica principal y la razón para la que se lo aprendan es que tiene una vida media muy larga de 20 horas, a comparación de quién, del genfibrosil, que tiene de 1.1 hora, es decir, aproximadamente 1 hora. Esto es muy, pues, importante porque el genfibrosil luego se tiene que dar hasta 3 veces por día, en cambio el 3 veces por día, en cambio el fenofibrato con una vez al día basta. Entonces esto también provoca mayor apego al tratamiento. Estos medicamentos se ha visto que hay una alta absorción siempre y cuando se administren con comida. Pueden aumentar hasta el 90%. Por otra parte, su concentración máxima se encuentra de 1 a 4 horas y tienen una unión a proteínas plasmáticas altas, ¿de acuerdo? Algo importante de estos medicamentos es que tienen una amplia distribución y tienen una eliminación muy alta renal. De hecho, se excretan de forma de glucurónidos, es decir, por metabolismo de fase 2 y en muy menor porcentaje en heces, a comparación de, por ejemplo, vimos que la colestiramina pues era una excreción fecal principalmente por su tipo de mecanismo de acción, ¿de acuerdo? Entonces, estos medicamentos ya ustedes ya saben el efecto que tienen, que disminuyen en conclusión los triglicéridos en plasma, pero ya saben la explicación de cada uno, ¿de acuerdo? Ahora, ya saben que hay dos, fenofibrato que dura 20 horas, genfibrosil de 1 hora, ¿de acuerdo? Ahora que me interesan los efectos adversos, ¿de acuerdo? Los efectos adversos son los siguientes. Principalmente los efectos de estos medicamentos son de dos tipos. Son efectos del tubo digestivo, ¿de acuerdo? Y cutáneos. Fíjense, estos efectos, perdón, del tubo digestivo, ¿de acuerdo? Van a ser como diarrea, vómito, náusea. Y hay algunos cutáneos como las erupciones y la urticaria, ¿de acuerdo? Se ha visto que también puede dar alopecia, mialgias, fatiga, cefalea, pero los que principalmente me importan son los efectos del tubo digestivo, ¿de acuerdo? De hecho, se dice que son fármacos comúnmente tolerados, ¿de acuerdo? Ahora, algo importante es que estos medicamentos, ¿de acuerdo? Ahí está. Ok, les digo, los efectos adversos más frecuentes son los del tubo digestivo, aunque se ha visto que puede haber erupciones, urticaria, alopecia, mialgias, fatiga, ¿de acuerdo? Ahora, algo muy importante con esto es que estos medicamentos se ha visto que pueden aumentar la concentración de los cálculos biliares, ¿de acuerdo? Y por otra parte también, si se administran con estatinas, hay más probabilidad de miopatía. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando se da un fenofibrato con una estatina, es decir, un fibrato con una estatina, hay aumento de la concentración de la estatina. Y la estatina per se tiene un efecto de miopatía, de miositis o rhabdomiólisis. Entonces, si yo aumento la concentración de la estatina con los fibratos, es más probable tener este síndrome de miopatía, ¿de acuerdo? Otros efectos menos frecuentes pero descritos son la alopecia, las mialgias, la fatiga. Pero con los que yo quiero que se queden es con los efectos del tubo digestivo, con los cálculos biliares y que con estatinas no es recomendable administrar a menos de que haya un muy buen seguimiento, ¿de acuerdo? Y que puede potenciar a la warfarina porque la desplaza de la albúmina. Entonces, como desplaza la warfarina de la albúmina, esta se distribuye más y tiene su efecto farmacológico, ¿de acuerdo? Entonces, de los fibratos que me importan, que son agonistas del receptor activador proliferador de peroxisomas, pero esta vez alfa. Estos se encuentran en hepatocitos. Es el principal lugar donde quiero que ustedes se lo graben, pero también puede ser en miocitos, miocardiocitos y macrófagos. ¿Qué me interesa? Que tienen un efecto de disminuir triglicéridos en plasma y aumentar HDL en plasma. Tienen, por otra parte, un efecto antiinflamatorio y otro de estabilidad de la placa aterosclerótica. ¿Qué me interesa de ambos? Que son el fenofibrato y el genfibrosil. Fenofibrato, vida media larga, genfibrosil muy corta, de 1 hora. Por lo tanto, tengo que dar mayores dosis. ¿Qué me importa este medicamento? Tiene una alta absorción, que es del 90% con comida. Este no lo damos en ayuno. Y la concentración máxima se logra rápidamente de 1 a 4 horas. ¿Qué me interesa? Que se distribuyen muy altamente y se eliminan renal. Reacciones adversas del tubo digestivo, precaución con estatinas, forman cálculos biliares y algunos describen hepatotoxicidad. ¿De acuerdo? Entonces, doctoras y doctores, ese es el efecto de los Fibratos.
Ya nos quedan 2, ¿vale, doctoras y doctores? No se me preocupen, fíjense. Vamos a los siguientes. Vamos a ver uno que se llama inhibidor de la adenilciclasa, de los adipocitos. Y vamos a ver poco a poquito porque este efecto me va a ayudar para la cuestión del tratamiento, ¿vale? Entonces, lo que hace es inhibir a una adenilciclasa. Fíjense, doctoras y doctores. Se ha visto, ¿de acuerdo? Se ha visto que este medicamento, que es un inhibidor de la adenilciclasa, se le llama ácido nicotínico, que el ácido nicotínico también se puede llamar niacina o vitamina B3, ¿de acuerdo? Entonces, el ácido nicotínico, ¿de acuerdo? El ácido nicotínico, o también llamado vitamina B3, porque forma del complejo B, o también llamada niacina, va a interactuar con un adipocito, ¿de acuerdo? O más bien va a interactuar con los adipocitos. Ya hemos visto que los adipocitos, su función principal, pues va a ser el almacenaje de los ácidos grasos, ¿de acuerdo? Entonces va a interaccionar con estas células llamadas adipocitos. Se ha visto que estos se unen a un receptor, ¿de acuerdo? Interactúan con un receptor del adipocito. Este receptor del adipocito está acoplado a una proteína GI, ¿ok? Entonces, fíjense, doctoras y doctores, si este está en una proteína GI, ¿de acuerdo? En una proteína GI, lo que va a hacer es disminuir la cantidad del AMP cíclico. Si disminuye la cantidad del AMP cíclico, lo que va a provocar el adipocito es que haya una menor, ¿de acuerdo? Una menor formación de ácidos grasos, ¿de acuerdo? De ácidos grasos. Entonces, en conclusión, el ácido nicotínico inhibe a un receptor de adenilciclasa en mi adipocito, ¿de acuerdo? Y este receptor está acoplado a una proteína G de tipo I. Vamos a ver qué ocurre con todo esto. Cuando la niacina, entonces, ¿llega a qué? Llega a los receptores acoplados a proteína GI, disminuye la MP en los adipocitos. Eso ya lo vimos, ¿vale? Esto va a provocar, entonces, que al disminuir la adenilciclasa tenga un efecto de ¿qué? De inhibir, déjenme ponerlo, de inhibir los procesos de lipólisis, ¿de acuerdo? De lipólisis. Entonces, no voy a romper ¿qué? No voy a romper estos ácidos grasos, ¿de acuerdo? Por eso voy a promover que no haya esta formación. Entonces, promuevo disminución de la lipólisis y por lo tanto no voy a tener ácidos grasos en circulación. ¿Vale? Disminución de ácidos grasos en circulación. Entonces, fíjense, doctoras y doctores, el fin de este medicamento es tener menos ácidos grasos libres. Ustedes ya vieron por qué. Porque disminuye el proceso de lipólisis. ¿De quién? De los triglicéridos. Entonces disminuye la formación de los ácidos grasos. Por otra parte, va a disminuir la síntesis de triglicéridos, ¿de acuerdo? Ahora, algo que se ha visto también es que tiene un efecto en el hígado, ¿de acuerdo? La niacina puede llegar aquí, a los hepatocitos, ¿de acuerdo? Y aquí lo que va a hacer es tener una disminución en la cantidad de ApoB, ¿de acuerdo? Que ApoB ya lo vimos que era importante, ¿para qué? Para entregar los ácidos grasos de lipoproteínas. Y por otra parte también va a inhibir la esterificación de los ácidos grasos. Por lo tanto, en pocas palabras, la niacina me ayuda a no formar ácidos grasos. Y si no tengo ácidos grasos ni ApoBs, tampoco voy a formar ¿qué? Voy a formar triglicéridos. Y les pregunto a ustedes, doctoras y doctores, si no tengo ApoB, si no tengo triglicéridos, si no tengo ácidos grasos, ¿voy a poder formar lipoproteínas como las endógenas VLDL? No. No. Y si no tengo VLDL, ¿voy a poder formar el remanente LDL? No, tampoco. Tampoco.
Entonces, en conclusión, este medicamento me ayuda ¿a qué? Me ayuda a disminuir la cantidad de ácidos grasos libres, la síntesis de triglicéridos. Por otra parte, en el hígado disminuyo la formación de los ácidos grasos, las de ApoB, entonces no tendré triglicéridos VLDL ni LDL, ¿de acuerdo? Y otro efecto que se ha visto es que la niacina puede aumentar concentraciones de lipoproteína lipasa. ¿Esto para qué? Si yo aquí promuevo más lipoproteína lipasa, ¿de acuerdo? Lipoproteína lipasa, que esta, como no hay VLDL ni LDL, que esta sea más susceptible a los kilomicrones y pueda así también degradar los kilomicrones. Degradar kilomicrones. ¿Vale? Entonces, fíjense, niacina promueve también lipoproteína lipasa. Entonces, en conclusión, ya viendo todos estos efectos, vamos a anotarlos, ¿vale? Los efectos farmacológicos que va a tener la niacina. Una, va a disminuir la cantidad de ácidos grasos, ¿de acuerdo? De ácidos grasos y de triglicéridos. Vamos a tener menor formación de VLDL y de LDL, pero sí que aumentamos más lipoproteína lipasa para kilomicrones, ¿de acuerdo? Porque acuérdense, los VLDL son de la vía endógena, también queremos interactuar con la vía exógena. Entonces, fíjense, aquí les puse este mapita, este cuadro para que todos nos lo puedan ver también en su casa ya anotado. Inhibe entonces la lipólisis, disminuye ácidos grasos y triglicéridos. Check. La niacina, por otra parte, se une a un receptor acoplado a una proteína GI, disminuye la MP en adipocitos. Check. Por otra parte, la niacina se va al hígado, inhibe formación y esterificación de ácidos grasos, disminuye ApoB y por lo tanto hay menos síntesis de triglicéridos, VLDL y LDL, ¿vale? Y por otra parte, también provoca eliminación de los kilomicrones debido a su mayor cantidad de lipoproteína y lipasa, ¿vale? Ahora, ¿qué me interesa este medicamento? El problema de estos medicamentos es que tienen una vida media muy cortita, de 60 minutos, ¿de acuerdo? Tienen una alta absorción, eso es algo bueno. Sin embargo, el hecho de que sea una vida media tan corta, pues lo hace que lo demos también hasta 3 veces por día, ¿de acuerdo? Algo importante es que, fíjense, estos medicamentos son muy útiles, ¿de acuerdo? Son muy útiles el ácido nicotínico, pero ahí viene el problema, las reacciones adversas. De este medicamento hay 2 reacciones adversas muy importantes, ¿de acuerdo? Uno, la hiperemia. La hiperemia porque se da cuando se da el ácido nicotínico, doctoras y doctores, promueve una liberación, ¿de acuerdo? La niacina promueve una liberación de prostaglandinas, libera más prostaglandinas. Si libera más prostaglandinas como D2, E2, promueve un ambiente que proinflamatorio. Entonces, de ahí que la paciente o el paciente empiecen a tener un cuadro de hiperemia, ¿de acuerdo? De hiperemia. Ahora, otra cosa que se ha visto también es que aumenta la resistencia a la insulina. Si aumenta la resistencia a la insulina, ¿qué les puede dar a esos pacientes en el cuellito? Lo vimos la semana pasada. Acantosis nigricans. Acantosis, perfecto. Entonces tenemos problemas cutáneos graves y también esto puede llevar al desarrollo de ¿qué? De diabetes. Acantosis nigricans. Por otra parte, aumenta el ácido úrico y puede desarrollarnos gota. ¿Vale? Y algo que se ha visto, aquí me faltó con la hiperemia, es que en los pacientes da mucho prurito. Entonces va a haber mucha comezón, principalmente en la cara y en el tórax, en la parte alta, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los problemas que tiene la niacina. Efectivamente reduce mucho ¿qué? El VLDL, el LDL y aumenta las lipoproteínas lipasas, pero el hecho de los efectos adversos es por lo que está más regulado el medicamento. Y algo importante, doctoras y doctores, es que también puede darnos cuadros de hepatotoxicidad. Y como detalle, para que se los den a sus pacientes, se ha visto que cuando hay hiperemia, que eviten bebidas calientes o alcohol, porque esto puede promover esa reacción adversa. ¿Vale, doctoras y doctores? Entonces, niacina libera prostaglandinas, mayor resistencia a la insulina, mayor cantidad de ácido úrico y por lo tanto puedo desarrollar gota. ¿Vale? La hepatotoxicidad y este medicamento contraindicado en embarazadas. Ok, continuemos. Nosotros vimos, ¿de acuerdo? Nosotros vimos que también por la alimentación, nosotros pues comemos grasas, ¿de acuerdo? Estas grasas pasan por 2 enzimas muy importantes. Una que está aquí en los enterocitos,
¿vale? Pero también otros que están ¿en dónde? En mucosa gástrica. O también que pueda aquí interaccionar una parte importante del páncreas. En conclusión, las grasas, de acuerdo, aparte de tener la interacción con el enterocito, que es la que más estamos viendo, tiene interacción con una lipasa gástrica y una lipasa pancreática. Esta para que corte todo el cúmulo de lípidos y luego se absorban. Si yo paso por la lipasa gástrica y la lipasa pancreática, este se va a fragmentar en ácidos grasos, en triglicéridos, en colesterol, y podré reabsorberlo. Entonces, ¿me conviene estimular esas enzimas o inhibirlas? Inhibirlas. Entonces, inhibo a la lipasa gástrica y a la lipasa pancreática. A este medicamento se le llama Orlistat, ¿de acuerdo? Orlistat, ¿vale? ¿Cómo actúa? Este medicamento lo que hace es unirse a los sitios activos de la lipasa gástrica y pancreática. Sepan algo muy importante, doctoras y doctores. A la lipasa gástrica y pancreática se le unen de modo covalente, es decir, irreversible. Por lo tanto, no hay degradación de estos triglicéridos y se impide su digestión, ¿de acuerdo? Y esto me lleva a disminuir la absorción de las grasas, ¿de acuerdo? Ahora, algo importante de este medicamento es que se tiene que quedar también en luz del tubo, ¿de acuerdo? Del tubo gastrointestinal. Por lo tanto, su absorción es muy pequeña, pero su unión a proteínas plasmáticas es grande. Y este medicamento, como normalmente se va a quedar en luz intestinal, es que vemos que la excreción se da fecal sin modificaciones, ¿de acuerdo? Es como un tipo secuestrador, pero esta vez va más enfocado ¿con quién? Con el tema de la grasa, ¿de acuerdo? Ahora les pregunto, doctoras y doctores, estos cúmulos de grasa que están aquí, si no hay lipasa gástrica y no hay lipasa pancreática, ¿se van a poder degradar estos cúmulos de grasa? No, efectivamente. Entonces la grasa se va a excretar así nada más. ¿Cómo se le llama la cantidad de grasa en las heces? Entonces el efecto principal de estos medicamentos efectivamente es la Esteatorrea. De acuerdo del Orlistat. Ahora, algo importante de este medicamento también me puede producir flatulencia, ruidos intestinales o cólicos, ¿de acuerdo? Pero el que más preguntan es teatorrea. Y ustedes ya saben por qué. Si no degrado las grasas, ¿qué voy a provocar? Que no se absorban. Por lo tanto, las excreto así nada más, ¿vale? Ahora, fíjense, doctoras y doctores, estos medicamentos son muy utilizados también de manera muy inadecuada. Se ha visto que hay pacientes, ¿de acuerdo?, que van a gimnasios y les dicen, es que el Orlistat se puede para bajar de peso. En Reino Unido el Orlistat sí es cierto, se puede dar para bajar de peso, para tratamientos de obesidad, pero hay un control médico y nutricional. Estos pacientes me ha tocado porque he tenido pacientes que dicen, oiga doctor, es que yo voy al gimnasio y ahí el instructor me dio Orlistat, me dijo que así bajaré de peso más rápido. Ojo, el Orlistat sí va a provocar una disminución de peso porque lo que está provocando es que no se absorban las grasas, pero tiene indicaciones muy precisas. No es para darles a todas las personas Orlistat, así como, oiga, usted quiere bajar de peso, le doy Orlistat, como lo que veíamos con la metformina. Entonces, se los digo para que también ahí cuando vean a esos pacientes les expliquen estos efectos adversos. Y de hecho los pacientes dicen, es que doctor, cuando voy al baño, lo que veo en las heces es que veo cúmulos amarillos grandes. Ah, bueno, pues es la grasa, ¿vale? Pero esto también nos puede irritar. Entonces, lo importante es dárselo con un buen control. Y en México, si bien se necesita ya referencia en endocrinología para saber si puede ser tratamiento para la obesidad de tal paciente. Ahora, entonces, muy preguntable, el Orlistat, inhibición de la lipasa gástrica y pancreática. ¿De acuerdo, doctoras y doctores? Nuevamente, este medicamento se excreta fecal por el mismo mecanismo de acción sin modificaciones, algo que veíamos muy parecido con quién, con los secuestradores de los ácidos biliares, de acuerdo como la colestiramina. ¿Vale, doctoras y doctores? Ya vimos la importancia de la hidroximetil glutaril coenzima reductasa, ¿de acuerdo? Fíjense, todo empezó así. Vimos la importancia del metabolismo de los VLDL, del LDL, cómo el hidroximetil glutaril coenzima A me iba a llevar a la formación de las lipoproteínas, ¿de acuerdo? Por otra parte, vimos también que esto me iba a ayudar a que el VLDL pase por el lipoproteín lipasas, me desdoble los triglicéridos y me ayuda a la formación de ácidos grasos que se vayan al músculo y al tejido adiposo. Sin embargo, a partir de aquí se forman LDL y esta, como ya tiene menos triglicéridos, tiene mucho que colesterol, ¿vale? Vimos eso. Vimos posteriormente la importancia de la formación de quién, de la placa aterosclerótica, ¿de acuerdo? Y la regulación que debe haber en el colesterol, tanto endógeno como exógeno.
Ahora, por otra parte, vimos también la importancia de quiénes, de que puede ser por causas genéticas. A veces hay hipercolesterolemia familiar y hay alteraciones genéticas en las apolipoproteínas, ¿de acuerdo? Y ustedes ya vieron también la función de los ácidos biliares y como cuando se da un alimento rico en grasas, me ayuda a que estos se absorban el colesterol, ¿de acuerdo? Y me forme los kilomicrones. Ahora, yo empecé con tratamientos con la hidroximetilglutarilcoenzima al inhibir al mevalonate. Posteriormente hablamos de los secuestros de los ácidos biliares para que no sé qué, no se absorban el colesterol, pero ¿qué ocurre? La hipertrigliceridemia, ¿de acuerdo? Vimos también por otra parte los agonistas de un receptor activador proliferador de peroxisomas, pero alfa, y vimos toda la importancia que tiene. Por otra parte vimos también, ¿de acuerdo? La inhibición de la adenilciclasa de los adipocitos, como el ácido nicotínico, aunque ya vimos que también tiene función en los hepatocitos, ¿vale? Ahora, por último, ya vimos a lorlistat. Entonces, doctoras y doctores, si se fijan, el metabolismo del colesterol es algo amplio, pero de tal importancia para el riesgo cardiovascular, debido a que nosotros tenemos que tener varias opciones terapéuticas, ¿vale?